¡Wow! Hay que empezar los días con alegría y con energía. ¿Cómo están, cositas de la creación, seres divinos de luz? Chinguen a su madre. Ya tenía ganas de hacer un live. La verdad es que los últimos lives han sido con más gente y se han puesto muy nutridos, muy padres. Pero platicar con ustedes me hacía falta directo uno a uno. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otro live mágico, espectacular, espectacular, irrepetible, inconfundible, chingoncísimo de The Man, la Project. Vamos a hacer un live chingón, vamos a hacer un live ligeramente misógino. Vamos a hacer un live divertido. El día de hoy vamos a hablar del rol del hombre y la mujer. Vamos a hacer relaciones hombre-mujer. Saludos, Diego. Saludos, Memento Mori, que no te la pierdes. ¿Qué me pasó a los ojos? Nada, espero que estén bien mis ojos. Iñaki, ¿cómo estás? Dayan, buenas noches. Esteban, ya, provechito. Todo bien, bienvenidos. Denle mucha cita, denle en la pantalla así mucho like para que le llegue a más gente, porque el día de hoy vamos a hablar de cosas fuertes, fuertes, fortísimas. Ok, vamos a hacer la dinámica normal. Déjenme exponer mi tema. Me dan unos 30 minutos para exponer mi tema y les prometo que después de eso me pongo a responder todas las dudas, incluyendo dudas de habilidades deliciosas. Pero el día de hoy vamos con un pinche tema filoso porque aquí lo traigo, cabrón. Aquí lo pinche traigo. Ok. El otro día me preguntaban, Isaí, danos consejos también a las mujeres. Dije, ¿qué consejo quieres? Y me dice, ¿qué busca un hombre de una mujer? El live va empezando, así que denle mucho pinche like, denle compartir porque vamos a lo sabroso. Me dice, güey, ¿qué quiere un hombre de una mujer? Puta, güey, ¿qué quiere un hombre de una mujer? Las mujeres creen que no sabemos o que no se los decimos. No sé por qué no escuchan, pero lo que una mujer es, güey, quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, quiero estar bien, quiero llegar a mi hogar y ser feliz. Pero ya no pasa nada de eso. No llegas a tu hogar y la pinche casa toda tirada, güey. Los niños son un desmadre. Ya llegaste, toma, te toca a tú cuidarlos. No hay nada de comer. Quieren que tú cocines. No, 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 esto está hecho un pinche desmadre. Pero un desmadre sobre las relaciones hombres-mujer. La verdad es que antes estaba muchísimo mejor. Muchísimo mejor porque no le habíamos dado una excusa al capitalismo para lanzarse sobre el sueldo de dos personas y esclavizarnos todavía muchísimo más, cabrón. Pero la pura verdad es que antes podía vivir una familia entera con el salario mínimo, que los niños fueran a la escuela, que tuvieran su propia casa, que tuvieran sus vehículos y les iba bien, y ahora ya no alcanzan ni siquiera con los dos para mantener a un solo niño, a veces ni para mantenerse entre ellos. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo principal de la relación hombre-mujer es, a ver, ¿cuál va a ser el caso? ¿Te voy a estar yo manteniendo? Sí. Puta, pues debe de haber algunos beneficios, ¿no? Eso se me hace muy raro de la situación actual. ¿Cómo es posible que yo mantenga una persona por completo que no es mi hijo, que no es mi hija, y yo no tenga beneficios? ¿En qué momento dimos una vuelta tan pinche bizarra en esta rueda social en el que dijimos, no, pues está bien que sea la obligación del hombre estar manteniendo a la mujer, sacrificando su vida, sacrificando su salud, su paz mental, a cambio de nada? No, o sea, ahora las mujeres dicen, no, pues ahora quiero que cocines y también tiene que limpiar su... No sé, a ver, espérame. Sí te creo que eso es lo que hace un adulto funcional, sí te creo. Por supuesto que un adulto funcional debe de cocinarse a sí mismo. Por supuesto que un adulto funcional debe de limpiar su propia casa y lavar su propia ropa. Por supuesto. Pero si yo tengo que hacer todo eso y aparte que tú estés de mantenida, ¿para qué chingados te quiero? Es una pregunta importante. ¿Para qué quiero yo a una mujer a la que yo tengo que estar manteniendo, pero no me da ningún beneficio? O sea, ya hasta se ponen sus laureles en el modo sexual y todo. Y la verdad, podrían decir, no, es que antes todo estaba muy oprimido. ¿Qué es lo que estaba oprimido? ¿No? No es como que la violencia doméstica ha disminuido. No es como que, no, que ahí no ha habido un gran cambio. ¿Qué es lo que ha cambiado realmente? La satisfacción, el tiempo que dura una pareja junta, las cantidades de divorcios que hay ahorita. ¿Cómo espera una mujer en estos días que su hombre tenga ganas de regresar a su casa porque ella es una reina y la tiene que tratar como tal? Porque son diosas empoderadas. O sea, pues si quieres ser una mujer empoderada y tu manera de ser empoderada es ser malagradecida con el hombre que te está manteniendo, que está sacrificando su vida, ¿para qué te casas? Vete de soltera.
No tienen, la mujer no tiene ninguna obligación de casarse, ninguna. Actualmente las mujeres tienen absolutamente todos los beneficios de la vida laboral, profesional, social, legal que tiene el hombre. O sea, antes te podías quejar de no tenemos derecho a esto, no tenemos derecho a lo otro. Yo se los creo. Qué bueno que ya cambió eso. Qué bueno que la mujer tiene voz, tiene voto, tiene la capacidad de realizarse profesionalmente. Qué bueno, estoy muy alegre. Ya tienen los mismos pinches beneficios. Ya están bien. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieres cuando llegas al hogar y te encuentras con que aparte de todo el hombre se tiene que poner a hacer todo lo que ella pudo haber hecho en el tiempo en el que él estaba trabajando? No, no, le estamos dando unos pinches consejos tan pendejos, unas libertades tan tontas a la contraparte masculina, que la verdad es que nosotros solo nos estamos echando la soga al cuello. Pero vamos a hablar de realmente de dónde comienza todo esto. Yo no entiendo a los hombres que no tienen ni siquiera los pinches huevos, güey, de cuando va empezando todo el pedo, decir, oye, mi amor, ¿me puedes traer un vaso con agua? Oye, ¿me puedes encargar? Te encargo esto, te encargo lo otro. ¿Por qué no? Comienza desde ahí. A los hombres nos está faltando un chingo de liderazgo porque nos está faltando un chingo de huevos. De decir, oye, ¿sabes qué, mi amor? Necesito esto, necesito lo otro. Encárgate tú de aquello. Puedes ir a comprar eso, güey. Yo voy con mi chica y cuando necesitamos, por ejemplo, ay, vamos por un pinche agua de coco. Sí, cabrón, le llevamos en el pinche carro y saco el dinero, mi amor, bájate y cómprate el agua de coco. ¿Mm? Vamos a comprar la despensa, regreso, la dejo ahí, mi amor, guarda la pinche despensa, pon las cosas en el refri, pon las cosas en la alacena. Voy saliendo del gimnasio, oye, mi amor, encárgate de ya preparar algo de comer porque ya voy para allá. Pero te esperas, estás ahí de mariconcito y no, güey, es que qué tal que le digo y que se enoja y que se agüita y que me tacha de misógino y me va a funar, me va a mandar a la frente. No, qué tal que no. Ahorita no le voy a decir nada, es más, yo lo voy a hacer, yo te cocino, mi amor. No te preocupes, yo guardo las cosas, no te preocupes, yo voy y lo compro, güey, no mames. Todo esto, miren, por mucho que no nos guste dónde está la situación hombre-mujer actualmente y el feminismo y todo ese rollo, por mucho que sea así, la pura realidad de esto es que nosotros somos los líderes, los hombres de la sociedad actual. Si no queremos aceptar ese rol, pues no queda el otro más que ser liderado. No es que debe de ser trabajo en equipo. No es que debe de ser 50-50. Todo no es cierto. Claro que no. Claro que no. Si el hombre hace el 80, vamos a ponerlo en la ley de Pareto, ¿no? De 80-20, ¿no? Si el hombre está realizando el 80, pues está trayendo el 80% de los recursos que se hacen a la casa, pues el otro 20% lo debe de tener la mujer. ¿Y cuáles son los recursos? Bueno, cuando se están transformando. ¿Qué me sirve hacer todo lo demás? No va a tener buena compañía, si voy a llegar a mi casa y se va a estar quejando. Digo, yo ahorita no estoy así y en mi vida no es así. No, yo lo que me estoy quejando actualmente no es de cómo me va. Porque me han criticado, me han dicho, no, pues es que esas son las que tú te agarras, esas son con las que tú terminas, ¿no es cierto? A mí me va súper bien, güey, ¿no? Me atienden súper bien bonito, mis mujeres, güey, nos la pasamos muy padre. Pero la verdad es que la mayoría de los hombres espera que sea automático, ¿no? Que sea un pinche milagro, que, no, pues es que me debería tener así, no es, pero no sé, es ella, es su culpa. Las mujeres han cambiado, no, güey, somos los hombres, la neta del pedo de ahorita, somos los hombres deshuevados. No le puedes ni siquiera pedir a tu morra que te traiga un vaso con agua, güey, en lo que tú estás trabajando. ¿Mm? No le puedes decir, oye, amor, ¿me puedes preparar algo? Ahorita estoy ocupado, ¿te puedes preparar algo de comer? Ya hace hambre. Se me hace ridículo las mujeres que se quejan por cocinar a su hombre, pero no se quejan de que el hombre lo saque a comer, a cenar, ¿no? A desayunar. Un pinche helado, todo ese tipo de cosas cuestan y se pagan con la vida. Pagar la despensa, comprar la despensa, pues güey, o sea, pues también se paga con la vida. Todo esto se paga con la vida. Bien, Johan. Todo esto se paga con la vida, como para que sea mucha pinche demanda decirle a una mujer, ¿sabes qué onda? No mames, no tengas la casa hecho un desmadre. ¿No? ¿Cómo llegas a la casa y la casa está toda sucia, todo tirado y te dicen, no, es que ¿te toca qué, cabrón? Como si fuera un pinche ahí un día, no, pues ahora te toca a ti ir a la pinche planta a trabajar. Desde aquí el que hace algo, a mí me encanta el poder proveer. Exacto, a mí también me encanta ser un proveedor, güey. Me encanta, y de hecho yo soy un extra proveedor, güey. O sea, aparte de lo que proveo, de lo que traigo, güey, siempre soy así de, güey, si tengo que ir a la tienda, si fui al gimnasio y me quedó de paso
ir al mercadito, algo así, siempre traigo algo para mis mujeres, güey. Siempre traigo algo para un pinche chocolatito, güey, que le gusta este helado, que le gusta este dulce, que le compro unas flores. Yo no tengo ningún problema, miren, para que vean que no es mentira. Fíjense bien, que van el lado donde duerme mi chica. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? Cambiar la cámara. Cambiar la cámara. ¿Dónde está? Cambiar la cámara. Flip cámara. Ahí está, miren. Ahí está. Sus florecitas, toda bonita. No pasa nada, cabrón, ¿no? No me quítalo, hombre. Yo entiendo, fíjense bien lo que pasa aquí. Yo entiendo perfectamente que no me quita lo hombre, güey, el ser detallista, el ser romántico con mi mujer, el ser buen proveedor. Pero yo tengo que procurar que mi mujer entienda que ella no le quita el ser mujer el atenderme, cabrón, atender a su cabrón, que la está cuidando, que la está proveyendo. Y el cabrón va a ser el quite, ¿no? El otro día estábamos en un live y estaba esa chica, Lidia, ¿no? Que estaba contando la historia de que ella, pues un cabrón se estacionó en su cochera y ella se encabronó y pa, güey, le picó las pinches llantas, ¿no? Le desinfló una llanta, si no es que más, ¿no? Le desinfló una llanta. Y la morra, pues se salió con la suya. Hubiera sido un vato, lo metes a la cárcel, güey, le cobras pinches gastos que generó, ¿no? ¿Qué onda, papá Metiche? Entonces, pues, güey, o sea, creo que papá Metiche estaba en ese live, de hecho, o sea, viven en un estado de responsabilidad en el que nosotros las estamos dejando que se metan, no las hacemos responsables de nada. No así desde el principio, desde que comienza la relación, poquito a poquito, tráeme esto, encárgate de eso, ve, trae lo otro, ve, compra aquello. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando sea, oye, ve y arregla este pedo, ve, calma ese cabrón, ve, defiéndeme de esto, ve, arregla aquello, ¿no? Arma aquello, como ahorita que, pues la mayoría de los muebles que compramos vienen desarmados, los tienes que armar en casa, ¿no? Entonces, pues te puedes subir como hombre a armarlo, no se descompuso eso, tú vas y lo arreglas, ¿no? Oye, hubo un pedo con este vecino, hubo un pedo en gobernación, hubo un pedo en todo ese tipo de cosas, pues vas y lo arreglas, ¿no? Te mandan a ti a arreglarlo como hombre. Entonces, pues, güey, tienes que hacer por lo menos ahí el poquito de esfuerzo de decirle a la mujer, a ver, a ti también te toca hacer tu chamba, a ti también te toca hacer tu parte. ¿Qué onda, papá? Espérame, estoy tirando la cámara. Ahí está. Míralo. Déjame, pongo mis máscaras. ¿Cómo estás, Rey? Bonita noche. Bien, bien, ¿y tú? Oye, Manlab, ¿así te llamas Manlab? ¿O o así quieres Nah, que me te llamo diga? Isaí, güey. Me llamo Isaí. Antes decía Isaí Man Lab y TikTok me forzó a cambiar el nombre, güey. Pero Isaí. Te llamas Omar, ¿verdad? Según me acuerdo. Oscar. Oscar, empezaba con no, güey. Y tenía A. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. ¿Qué ¿Cómo está show, tu niño? Bien, aquí, mira, me ha dado la oportunidad de ver tus TikToks y me gusta tu cuenta, me gusta mucho. Gracias, Rey. Gracias. Bro, Nomás ¿cómo te que va yo no con me tu quito la relación de camiseta porque pareja, se me güey? ven las shishis. ¿Ah? Yo no me quito la camiseta porque se me ven las shishis. Yo por eso me la quité, porque se me ve la chichis. No, güey, aquí ha estado lloviendo los últimos días y anda bien húmedo, güey. Entonces, güey, es que Oh, te pega la pinche ropa, güey, ¿no? Entonces, mejor andar así todo en mi casa y es mi cuenta, güey. Si no me quieren ver así, pues que les sigan, ¿no? Que le den hacia acá. pues sí, pues sí. ¿Qué show? Sí, bro. ¿Cuándo vamos a hacer que se haga ley lo de la prueba de paternidad obligatoria? Hay que buscar alguna manera. Hay gente que se, no, pero sale carísima y no entienden que cuando lo vuelves ley, que se vuelve así de ya, pues ya la mayoría de la gente lo está pidiendo. Rachel, pon tu cámara, porfa. Ya cuando la gente lo demanda a través del volumen, pues se bajan mucho los costos, ¿no? Entonces, para hacer la prueba de ADN obligatoria, sí, pues al principio va a parecer cara. Pero cuando la haces obligatoria, de todo el mundo tiene que ser a huevo que bajan los costos súper mega cabrón, ¿no? La cantidad de los laboratorios, los insumos, la gente que lo usa. Y aparte ya no es una especialidad, ya lo están haciendo de facto en todos lados, pues obviamente suele más barato. Rachel, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Hola, tardes, Rachel. noches para mí. Hola Rachel. Pon tu cámara, a la gente le gusta ver con quién están Ya la hablando. puse. ¿Me veo? Ok. No te No sé ves. si me ven, ya la prendí. No, no te vemos ¿No? todavía. Tienes que No. ponerle guardar. Sí, es correcto. Ah, ok, 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 ya, ya, ya. Acá estoy. Hola.
Épale. Ya, Rachel, pero yo ¿casada ya o la tenía soltera? encendida. ¿Casada, juntada, soltera? Casada. Casada. Muy No, bien. casada, casada. Muy bien, Con muy dos bien. hijas. Qué envidia. Dos niñas. Oh, chuladas. Muy bien, pues estamos pura gente que ha estado en esas situaciones matrimoniales. Pues el día de hoy quiero hablar de ese tema, de las Claro. relaciones de hombre-mujer. No sé, papá, ¿tú eres el primer sustento de tu casa o están ahí los dos en colaboración? Rachel, el mismo caso, ¿tú estás en colaboración o te mantienen por completo? ¿Qué pasa ahí, papá? Primero las O damas. sea, Rachel, Sí, a ver, otra vez la pregunta. que si tú estás en colaboración con tu pareja o a ti te mantienen por completo. Yo creo que no existe esto de que te mantienen por completo. A fin de cuentas son acuerdos, porque si yo, por ejemplo, yo trabajo, genero mi propio dinero. Sin embargo, mi esposo es el que se encarga como que de los gastos principales. Por ejemplo, la renta, algunas cosas, pero yo lavo, plancho, cocino, limpio, cuido a las niñas, hago la tarea y aparte trabajo, o sea, tengo mi negocio propio. Entonces, son acuerdos, no creo que me mantenga, sino que nos mantenemos los dos, porque si yo no limpio, si no tengo la ropa lista, la comida, etcétera, pues él no puede salir a trabajar y estar tranquilo, para, pues para cumplir con, digamos que cada uno cumple con su rol. Claro, bueno, yo me refería a quién era el principal proveedor, pero la respuesta que diste fue muy buena. Ahora mi Es pregunta es, y que, esto se me hace es que así importante. es, como dijo Rachel, perdón que es como, Isaí, así es. Hace tiempo, bueno, mi esposo ahorita no está trabajando fuera del hogar, pero el otro día tuvimos una discusión por una pinche botella de agua, fue una mamada, pero fue una pinche botella, pero yo me enojé porque yo quería agarrar una botella de agua al refrigerador y me dice mi esposa, ahí está una allá afuera. Sí, pero yo quiero una dentro del refrigerador y me enojé y dije, así como papá me tiche con mis mensajes y todos, y dije, es que yo quiero agarrar una botella y como yo soy el que trabaja en esta casa y compré este mandado con mi dinero, yo puedo agarrar la botella que yo quiera. Y en ese momento dije, la cagué, me disculpé, porque si yo tengo la oportunidad de ir a trabajar para proveer, es gracias a mi esposa. Claro, Si mi esposa no estuviera en casa, encargándose del hogar, encargándose de mi hijo en los horarios donde no estoy, porque cuando yo llego a mi segundo trabajo, que es el de ser papá y el de ser esposo. Si no Sí, yo tuviera, si no fuera por ella, yo no tuviera la oportunidad de trabajar, de traer el sustento. Entonces realmente es un trabajo en equipo. El dinero que yo gano es dinero de los dos, porque los dos estamos trabajando. Ella desde aquí de casa, yo desde la oficina o home office a veces, pero al final de cuentas es un trabajo en equipo. Yo no pudiera estar trabajando si no fuera porque ella está cuidando. Es un trabajo en equipo. Me encantó lo que dijo Rachel. así es. sí, caray, es un trabajo en equipo, pero otra cosa que a mí me llama la atención es que aunque ustedes lo dicen bien, la verdad es que no es la norma ya, o sea, al contrario, o sea, esta es como la excepción en estos días. Y la mayoría de las mujeres que están totalmente siendo las que les proveen la economía del hogar, están en situaciones en las que aparte de todo no quieren hacer nada. O sea, hay que ser honestos, que estamos viendo una situación así muy fuerte y muy común en la que, o sea, llegas al hogar y el hogar está desmadrado, llegas y es una serie de citas y, hombre, tú debes de cocinar también, a ti también te toca, a ver, espérame, pero está llegando con hambre de trabajar y Claro. varias situaciones que se dan que al hombre no lo hacen sentir bienvenido. O sea, con lo que dijo Rachel, a mí me da la impresión de que su hombre se siente bienvenido. Y papá, a mí me da la impresión de que te hacen sentir bienvenido en el hogar porque te ves feliz. ¿No? Pero aceptamos que ahorita no es la norma, al contrario, es la excepción en el caso de ustedes. Perdón, Cermeño, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Bien, Live. bien. Me conecto nada más unos minutillos porque voy a ir Más, a más hacer Hola. la rápido. comida. Pero sí, ¿Vives en pareja o apoyo, no? vivo en pareja y creo que está muy satanizado esa parte de la mujer moderna. ¿Por qué? Porque ya nos compramos esa idea de que no hacen nada y que no quieren hacer nada y que quieren que nosotros hagamos. Hay una estadística que dice que las mujeres dedican 2.4 veces más tiempo a las labores no remuneradas contra los hombres.
Es un dato. Segundo dato, en México al menos, el promedio de gasto que genera un hombre para sí mismo es del 90% de sus ingresos. Es decir, por cada 100 pesos que gana, se gasta 90 pesos en él. No Y solo, mames. y solo 10 pesos son para el hogar. En cambio, cuando la mujer trabaja, Pero no, lo hace al oye, revés. pero no alcanzaría eso para nada, ¿no? Yo no siento que ¿Eh? alcanzaría eso para nada. Pues vives en un país en pobreza. El otro día que platicábamos por chat decías eso. O sea, somos un país con extractos bajos y donde los hogares no se pueden mantener y no alcanza para un montón de cosas. Si realmente Para el hombre reforzar fuera lo proveedor, que dice tío Cermeño, nomás para reforzarlo, porque es una realidad. Yo no sé de estadísticas, pero lo que está diciendo es una completa realidad. Yo he trabajado en México y he tenido compañeros de que, oye Oscar, ¿no me prestas 500 pesos para comprar mandado? Es que ayer rayé y me pisteé todo el dinero con mis camaradas y no Ok. compré mandado y le tengo que comprar leche y pañales al niño. Yo me quedo, oye, no mames, no mames, o sea, sí es cierto y yo no sé cómo le hace la gente. O sea, no, y como les 500 digo, no varos sé no de les van a estadísticas, alcanzar para pero nada. por eso, o sea, yo creo que le piden dinero prestado pues a varios, ¿no? Pero esto es una, yo lo creo, sí creo que es una realidad. De ahí el chiste de los 300 pesos de pensión. O sea, no es chiste, es una realidad. Eso, digo, les creo, ¿no? Yo no estoy diciendo que sean estadísticas, ni les estoy diciendo que mientan, ¿no? Nomás se me hace bien exagerado. O sea, sé que es verdad, pero se me hace bien exagerado. ¿Cómo un cabrón se puede gastar el 90% de su salario en sí mismo, hijo de su puta madre? Sí. Entonces, Lo que obviamente, pasa si es que hay llega mucha este, falta de cultura en cuanto a finanzas, en cuanto a se también pegó, pues Oscar. el machismo, el egoísmo, todo lo que quieran. Y sé lo que estás diciendo, Isaí, porque definitivamente hay muchas realidades, ¿no? Hay realidades más grandes que otras, pero pues muchos vivimos en diferentes realidades, muchos vemos diferentes cosas y pues la mayoría habla por lo que vive uno. Como digo, yo cuando empecé a hablar de paternidad, yo hablaba desde mi realidad y fueron precisamente mis seguidoras quienes me hicieron ver otras realidades muy distintas y con números más grandes a lo que yo me imaginaba. Pues por eso es que Sí, pero entramos si lo al... pusiéramos en proporción y alguien ganara 10,000 pesos y 9,000 se los gasta en él, ¿qué haces con los 1,000, güey? O sea, no, eso no es ni la despensa de una semana, ¿no? Entonces viene el caso que tú decías ahorita, de, pues llegas y la esposa te dice que cocines, pues para tus 1,000 pesos que diste, pues siquiera haz eso, ¿no? Porque ella agarra y tiene que generar otros gastos, lava ajeno, y lo hace a escondidas, también eso, ahí sí no conozco la estadística, pero muchos ingresos que genera la mujer lo hace escondidas. Las dichosas nenis generan una cantidad millonaria en México, que venden por catálogo, que hacen un chorro de cosas. Esa estadística luego te la mando. Sí, sí, Rachel, sí. Oye, veo que estás Rachel, pensando. sí, no, está cabrón. Tú quieres, Sí. digo, a ti te va bien, pero ¿conoces casos de tus amigas que sean así o de otras mujeres que sean así? ¿Que les pase así? ¿Qué, perdón? ¿Que vivan esas situaciones? Sí, Directamente que bueno, tú las conozcas, que platiques con ellas, que te cuenten sus sí, historias. sí. Sí, de hecho, tengo una amiga que justo hace poco se divorció. Ella era la que mantenía principalmente el hogar, pero ella no tenía problema con mantener el hogar, sino que su esposo, bueno, su ahora ex esposo, la maltrataba, o sea, la golpeaba, creo que le fue infiel hace poco, por eso fue que decidieron Todavía. divorciarse. Entonces, fue como que ella no tenía problema, ella de hecho se sentía bien. Sin embargo, al ver como que este desequilibrio en cuanto a, ¿cómo decirlo? Pues de que ella estaba aportando sin problema y que le pagó mal, pues fue como de, pues ya es suficiente, ¿no? Porque son acuerdos, a fin de cuentas, en pareja. Si tú llegas a este acuerdo, no pasa nada, está bien. Pero si se rompe, pues ya no puedes hacer nada para solucionarlo. O sea, mantenido y malagradecido e infiel. Y Sí, golpeador. Ojalá se le sequen los sí, huevos, güey. sí. Ojalá Sí, se le hagan.
Su puta madre, cabrón. ¿Tú No vives en mames, qué pareja? cosa Y más a la horrenda, güey. fecha, sí, ahora que ya están en divorcio, pues justo ella está pidiendo mediante un abogado, pues los derechos, las obligaciones del papá de sus tres hijos, porque tienen tres niños. Entonces, esto hace las cosas un poquito más complicadas. Wow, Pero sí. Y de hecho, la casa en la que wow. vivían estaba a nombre de la mamá del ex esposo. O sea, dijo, bueno, le vamos a dar una casa, pero va a estar a mi nombre para que cualquier cosa, pues no te la quite. Entonces ella se tuvo que salir y ya se Violencia regresó a económica. su ciudad. ¿Perdón? Perdón, Ah, violencia violencia económica, no económica. sé. Violencia económica. Sí, así, tal cual. Y ya, pero bueno, a fin de cuentas, todo esto tiene un trasfondo y tiene que ver con las personas que elegimos y desde dónde las elegimos también. Yo soy especialista en psicología infantil y juvenil y tengo estudios sobre el trastorno de personalidad narcisista. Entonces, justo de dónde vienen estas actitudes, ¿no? El que elijamos a personas que quizás no tienen, no son aptos para tener una relación sana, una relación equitativa. Oye, Entonces, Rachel, es todo un ¿hace contexto cuánto de que eres, que, ajá, hace cuánto eres tú especialista en esto? hace 2 años, desde hace Dos dos años, años. ok, no. Bueno, es que te quería preguntar si ya más tiempo, si has visto que ha habido un aumento en el narcisismo, ¿no? Digo, a lo mejor no eres la Sí, persona ideal o a lo totalmente. mejor sí lo has visto, pero yo me imagino que las redes sociales por sí mismas y las apps de citas y todo eso han generado un aumento drástico en el narcisismo, ¿no? Me imagino, yo no me dedico a esto, pero me gustaría saber a la gente que sí lo ha visto, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Hay un aumento. Más que nada, mira, comportamientos narcisistas todos tenemos, porque todos tenemos un ego, todos tenemos un orgullo. Entonces, de repente, podemos tener algunas actitudes que sean encaminadas únicamente a nuestras necesidades, pero cuando ya es un patrón, cuando de plano ya no piensas en el otro, ya estamos hablando de un problema. Wow, wow. Qué fuerte. Ahora me intriga los datos que dio Cermeño. Me intriga cómo se presentarán ya en las clases media para arriba. Porque sí me suena normal es creer que alguien se chingue toda la raya. O sea, todo lo que le llegó de andar de jornalero en la peda me suena normal y que efectivamente las mujeres se tengan que salir por otro lado, pero ya cuando es la parte media, que ya son profesionistas, que ya son godines, a lo mejor si lo queremos decir así, ¿habrá datos de eso, Cermeño? ¿O nomás están segmentados hacia la parte baja, la clase baja? Sí, sí hay, ese es lo global. Después te lo busco y te lo desmenuzo por segmento. Sí lo hay, pero ese es el global. Obviamente, pues se eleva porque la mayor parte de México son extractos bajos. Claro, no, me intriga porque obviamente la gente, digo, se va a oír mal, pero es la pura realidad, ¿no? Aunque lo queramos negar, es la pura realidad. Pero la gente que sale de la clase baja o que vive fuera de la clase baja, de media para arriba, o sea, obviamente no es nada más lo económico, es porque tienen valores diferentes, sobre todo más estructurados normalmente que la gente de la clase baja, ¿no? Porque al Bueno, fin y de cuentas eso lo que te hace tener una mejor. lo pongo en duda porque vete a casos, por ejemplo, ¿cuántos futbolistas están demandados por pensión y, y, y no pagan? Y no vas a decir que tienen un extracto socioeconómico bajo. En los deportes, y eso sí también hay notas a cada rato, que demandaron a no sé quién, que no sé cuál, que esto y que el otro, porque no dan su pensión y están en los listados de deudores alimenticios. No sé si me gustaría a mí incluir a los futbolistas porque muchos de ellos pues nomás no cambiaron por el. O sea, no sé si los deportistas cuentan realmente en eso porque pues muchos vienen de abajo y pues llegaron al estrellato no a través del trabajo constante, ¿no? Sino fue casi como pues una mezcla entre pues meramente el talento y el cascareo constante. No sé, siento que lo estoy expresando mal, pero Sí, no sé si no, sí, sí, te cuenten, pues no entiendo. son gente Tuvieron de nivel que tengan económico, mucha pero no cultura, social. ¿no? Que se hayan dedicado a. Ujú. Ajá, sí.
no se dedicaron a crecer en esa manera, ¿no? De filosofías, o sea, no fue una filosofía la que los llevó más lejos, sino pues nada más la tesudez. Es como pues un jornalero, pero pues que lo hizo en el deporte y a fin de cuentas pues la pegó, ¿no? Pero no fue una ética laboral realmente lo que hizo llevar ahí, porque pues también vemos cómo los deportistas son un desmadre en muchos casos, ¿no? Sí. ¿Tú vives en pareja, Isaí? No sé. Mándame. ¿Tú vives en pareja? In this very moment, yes. Sí, ahorita mi chica que bien bonita se llevó a mi carro y se fue a ver a sus amigas, pero bueno, sí, ahorita yo en pareja, súper bien. Mira, a mí parte de lo que me va bien en esto es que también me encontré un nicho muy elegante de mujeres, ¿no? Que son las mujeres rusas, que son criadas mucho a la usanza de familia, o sea, son muy enfocadas a realmente formar un hogar, ¿no? Entonces ellas le siguen dando todavía una educación muy enfocada a la pareja, que ya no se está dando tanto en esos días, ¿no? Que curiosamente no es lo mismo, no tiene la misma calidad de pareja el hombre ruso que la mujer rusa, bien raro. Caos, ¿estás ahí? Sí, campeón, discúlpame que llegué tarde. ¿Cómo están? Bien, bien. No, ya hace tiempo, ¿cómo estás, bro? Yo creo que empezó live antes, bienvenido, qué gusto tenerte aquí, Caos. No todos conozcan a Caos. Igualmente, campeón, igualmente, un placer como siempre estar aquí contigo. Yeah. ¿Tú estás en pareja, Caos? Estamos hablando de pura gente que tiene pareja, digo, no que por esto vamos a sacar, pero es la duda. ¿Tú estás viviendo en pareja? No. ¿Has estado casado? ¿Has estado viviendo en pareja tú en algún momento de tu vida? Sí, tuve una pareja que estuve viviendo un buen rato con ella, duramos 7 años, y Ujú. después eh, me huí para el monte y me volví un corsario del escote bucanero de las sábanas. Y ahora que ya maduré y me volví una persona responsable, ando huidizo de las relaciones por situaciones familiares, fundamentalmente de que tengo un familiar que tiene parálisis cerebral y requiere mucha atención y muchos cuidados y demás, y entonces como que dividirme en una pareja cuando él ya tiene todas estas necesidades como más complicadas, porque además es mucho más grande que yo, tiene ahorita 60 y tantos años, 65 más o menos. Pues sí, Ok. involucrarme en una pareja está complicado. Ok, ¿y tu experiencia como psicólogo te sirvió para entender qué chingados pasó? Fíjate que no, o sea, Órale. sí, esto de autoterapearte no es tan funcional, o sea, me sirvió mucho más, por un lado, irme a terapia y por otro lado, fue justamente en la etapa en donde me fui a vivir a Barcelona y entonces empecé a meterme en el mundo de los coaches de masculinidad, de los pick-up artists y demás. Ok. Y bueno, pues entonces tú ya por ahorita vas a seguir de soltero, ¿no? Sí, por ahora soltero empedernido, ya después a ver qué pasa. Eso está. Muy bien. Oscar, ¿sigues ahí? Oscar, papá Aquí ando, metiche. aquí ando. Sí, nomás ¿ahí me oyen? Sí, no, sí ¿Sí te me oímos. No escuchan? te Ah, veo, ok. pero sí te Ah, oigo. no, apagué el micrófono para que no se Sí, sí, vieran sí. aquí los videos. Sí, aquí sigo, ¿qué pues show? No, nada, pues sigamos siguiendo la plática de esto. No sé, digo, me imagino que tú también tienes amigos que se metieron. Digo, yo he visto que cuando uno tiene niños, nuevamente es como en paquete, ¿no? No sé si a los demás les ha pasado que de repente tú tienes hijos y al mismo tiempo, pues el amigo y la prima y salen como en camadas, ¿no? Pues mira, No sé si les pasó. lo que a nosotros nos pasó fue que fuimos papás en pandemia y la verdad nuestra paternidad y la maternidad de mi esposo fueron muy, muy solas. Teníamos unos vecinos con niños chiquitos, con ellos son los que veíamos y hicimos por así decirlo tribu con ellos porque pues platicábamos con ellos y nos pasaban consejos. Pero lo que pasa es que yo creo que en el caso de nosotros, no puedo hablar por la otra gente,
porque hasta donde yo sé es algo muy solitario, los amigos. Entonces tú empiezas a buscar estos espacios con personas para, para precisamente conectar con esta gente, ¿no? Tener algo de qué hablar con ellos, porque pasa que de pronto los amigos que no tienen hijos, pues ya es otro el tema de conversación. Teníamos unos primos de mi esposa que eran vecinos Ya. también, y es de que íbamos a una fiesta y empezaban a fumar o a beber, y sabes que pues vámonos, ahorita no es sano para mi esposa ni para el niño. Y ahorita que ya son papás, dicen, créeme que ya entendemos por qué se comportaban de ciertas maneras, me dicen. Yo creo que sí, más que nada, yo creo que la necesidad te lleva a buscarlos, ¿no? En este caso puede ser de manera digital, con personas, al menos fue lo que hice yo aquí en redes sociales, sobre todo en TikTok. Y pues en México sí fue con vecinos, primos, pero realmente sí fue algo muy solitario. Y ahorita aquí en Estados Unidos, pues más solitario. Ahorita yo Claro, procuro, no, qué siempre que fuerte, bebé de llego, pandemia, ¿eh? sí, y ahorita siempre que llego aquí saliendo del trabajo, aunque pues, está cabrón porque llego, mm, mi tipo de trabajo, hay tipos de clientes que te quitan mucha energía. Y por más que te sacudas y todo, llegar a tu casa y dejar el trabajo afuera, a veces no es tan fácil. Sobre todo cuando la esposa te dice, ¿y cómo te fue en el trabajo? Quiere mitotear acerca del trabajo. Es como que, oye, ahorita no quiero pensar en el trabajo, ahorita quiero concentrarme en ti, en el niño. Y es como que, bueno, pues vamos, a donde sea, al parquecito, al Peter Piper. Porque ahorita mi esposa, por el proceso que estamos pasando, no puede trabajar, tiene que estar en casa todo el tiempo. O sea, me refiero, no puede trabajar fuera de casa en un empleo, ahora que como quien dice formal, ¿no? Con prestaciones y seguro social y toda la cosa, hasta que ya pase el proceso. Claro, claro, claro. Tú, Rachel, tus niñas ya están más grandes, ¿no? Que lo de la pandemia. Ya lo estuviste antes, ¿no? Sí, tengo dos, una de 10 años y una de 5. Bueno, va a cumplir 5 el 13 de abril. Entonces, sí, me ¿Y qué casé tal muy fue joven, me tenerlas en casé a la los pandemia 20. ahí? Muy bien, Súper yo la bien. verdad es que disfruto mucho. Sí, la verdad es que sí, cuando empezó la pandemia, la chiquita tenía 2 años, entonces, las disfruté muchísimo. O sea, tengo mucha paciencia, de por sí me gustan mucho los niños, me encanta interactuar desde que era pequeña, siempre como que me ha gustado pues esta dinámica, es jugar y ser parte como que de su mundo, es algo muy lindo, lo disfruté muchísimo, la verdad. Ah, qué chido, qué padre, qué padre, qué padre, Sí. ¿no? Pero yo mis amigos que querían tener bebé, cuando entró la pandemia, digo, ay cabrón, no siempre no, ¿no? O sea, sí debe haber sido súper fuerte tener un bebé recién nacido en la pura pandemia y no puede hacer nada. Pero yo les Sí. preguntaba esto, les preguntaba a Oscar, que él lo tiene más fresco, que es, pues, cuántas personas siguen juntas, ¿no? De cuando comenzaron. Yo en mi círculo aquí Playa del Carmen, donde tienen su casa, es muy Gracias. particular porque Playa del Carmen no pertenece a nadie, ¿no? Nació en un conjunto de nacionalidades, no es como por ejemplo Cancún, que pues mexicano desde el principio y luego se mudaron muchos foráneos. Aquí al revés, aquí empezó prácticamente con el conjunto de todas las nacionalidades, no pertenece a nadie y nadie tiene realmente a su familia aquí. Entonces hubo una cantidad muy grande de personas que pues tenían hijos, pero no tenían a nadie, ¿no? Nomás se tenían uno al otro, como en el caso de Oscar, de Papá Metiche. Y a través de redes sociales hicieron lo mismo, ¿no? De buscar encontrarse. Hubo un club que le llamaban Mamas Mafia, ¿no? Entonces fue muy interesante que pues teníamos a muchos padres, la mayoría eran parejas internacionales, ¿no? Que el papá mexicano, la mamá filipina o el padre canadiense y la mamá argentina y que se combinaron y que encontraron como un tipo de comunidad entre nosotros. Y ahora lo veo ya pues 7 años en el futuro, mi hijo ya tiene 7 años y la mayoría no se quedó juntas, la mayoría no progresaron como pareja, no aguantaron y pues ahorita pues pura gente separada y compartiendo los niños. Y sí me encontré muchos casos en lo que los papás y las mamás, pues parte del rompimiento fue no tener esos acuerdos firmes, ¿no? Simplemente
Y había mucho como que venganza, ¿no? Mucho de, no, pues ahora te toca a ti esto, ¿no? Pues tú haces lo otro porque yo hago esto, yo hago aquello. Entonces, lo que dice mucha gente, como ustedes, tiene mucho sentido. A la mayoría de la gente se le olvida hacer acuerdos. No empieza con acuerdos su matrimonio, su relación, y terminan pagando los niños, porque así se ponen de acuerdo para tener hijos, ¿no? Pero no, ni cómo van a hacer el rol de pareja, ni cómo los van a criar siquiera. En el caso de nosotros, no es que nos juntáramos porque pues, no nos podemos juntar, estábamos en pandemia, pero sí hubo muchos casos de que aparecía epidemia de embarazos, ¿no? Con conocidos, con primos, con No se podía familiares. salir. No se podía salir, exacto, Iván. Entonces, Bien encerrados, ¿no? yo lo que puedo decir ahorita de mis conocidos, no sé qué se deba y lo digo sin sesgo, le digo porque pues ahorita le pregunté a mi esposa para confirmar. Los que tuvieron hijos ahorita siguen juntos. Los que no han tenido hijos son los que se separaron. Estamos recordando algunas parejas que se separaron y pues no tuvieron hijos. No sé si tuvo algo que ver ahí o no, pero la gente que conocemos que tuvieron hijos más o menos las mismas fechas que nosotros, siguen juntos. Oye, Cermeño, tú que eres de datos, ¿tienes ese dato? Me tengo que apoyar en él, güey. Sí hubo muchas separaciones, incrementó la violencia intrafamiliar, y muchos divorcios, e incluso pues los feminicidios pasaron de 10 a 11 diarios. Ah, cabrón. ¿Diarios o qué? 10, ajá, estábamos, bueno, en México estábamos en 10 pre-pandemia y ahora estamos en 11. Ah, pues es un chingo, güey. De uno por uno son 360 al año, güey. Uh-huh. Mi chavito. Que por ahí se escucha un bebé. ¿Quién trae al bebé? ¿Quién trae al bebé? Yo traigo uno para no que se escuche. No, está bien. Pues ahí está, ni modo que les diga salte, va, pues esa es su casa. Nosotros somos los que nos estamos metiendo en el hogar. No ellos en el live. Que la canción. A mí se me hizo triste ver tanta separación, tantas parejas que no se quedaron, sobre todo porque en las relaciones de pareja, las amistades se chingan, ¿no? O sea, tienes a tu pareja y te separas y de repente, pues los que eran amigos en parejas, a lo mejor era más la mamá que se juntaba con la otra mamá y pues ahora ya no te puedes juntar, ya ni los puedes ver, ¿no? Y mi amigo ya, no perdón, mi hijo, no sé, ¿me escuchan bien a mí? Sí. ¿Sí? Sí, no, mi hijo perdió amistades porque los papás ya no se... Mi hijo perdió amistades porque los papás ya no se pueden ver, ¿no? Entonces ya no los podemos ver nosotros. Se me hace eso de la patada. Y además supongo que siendo en la comunidad internacional, pues, no sé, alguno de los dos se regresa a su país, se lleva al hijo y lo vuelve todavía más complicado, ¿no? Nadie de los que yo sé se fue, a lo mejor se fue uno, pero eso es algo feo. Por ejemplo, eso se me hace muy culero, ¿no? De que te quieras separar y decir, pues a la chingada, pues me llevo al niño. Esas son cosas, no sé, yo lo veo como un tipo de violencia, ¿no? Una violencia de pareja, el querer apartar a... ¿Cómo? Violencia vicaria se llama. ¿Vicaria? Te hago daño a través de... ¿De dónde viene que se llame vicaria? Si alguien tiene el dato, ¿por qué se llama vicaria? Digo, vicario, por curiosidad. A través de otro. Vicario significa a través de otro. A través del niño. El niño es el que hace que se vuelva vicaria. Por ejemplo, el Papa es el vicario de Cristo. Uh-huh. Un ejemplo para entender lo que es vicario, el Papa. El Papa es el vicario de Cristo. Está en representación del otro. Entonces la violencia vicaria, te violento a través de otro. Te violento a través de nuestro hijo. Sí, eso está medio de la patada, güey. Más cuando se lo quieren llevar a otro país, cabrón. Esa sí era una onda bien fea de estas parejas internacionales, ¿no? Y a mí casi me pasa con la mamá de mi hijo, que se lo quería llevar de vuelta a Londres. Ella es de Lituania, pero vivía en Londres en aquel entonces. Y se me hace muy chafa. El otro día tuvimos aquí a Lore, a pinche Lore,
y sí dijo algo muy real, ¿no? Que es, pues, o sea, la paternidad está relacionada con los hijos, no con la pareja, ¿no? Cuando hay una separación. Entonces, estar usando los hijos para causarle daño a la pareja es una forma muy enfermiza de en realidad causarle daño a los niños, ¿no? Claro. Así es. Sí, justo quiero aportar algo. Mi esposo es musulmán, es árabe, yo soy mexicana y he visto muchos casos de hombres musulmanes árabes que están divorciados y tienen hijos, por ejemplo, en otros países. Hay uno que tiene una hija en Panamá, otra en Colombia y aquí en México se volvió a casar. Entonces, algo que me parece muy curioso es que en varios casos, por ejemplo, hice muchas amigas dentro de este círculo de musulmanes y la mayoría de ellas dicen que sus esposos cuando se enojaban con ellas, o sea que ahora ya son sus ex esposos, ellos ignoraban también a los niños. ¿Por qué? Porque decían, cuando nos divorciemos o si nos divorciamos, tú te vas a quedar con los niños porque a las mujeres siempre se los dan. Entonces, yo siento que es una parte como de violentar también a la contraparte, ¿no? De que si no estás bien conmigo como pareja, pues los niños van parejos, o sea, ahí va, los arrastran. Y eso he visto, no les miento, 5 casos aproximadamente de lo mismo, o sea, de que se enojan con la esposa e ignoran a los hijos. Y eso es algo muy triste porque justo no funcionas como pareja, pero los derechos y las obligaciones son las mismas y ahí ya, ya los niños ya no entran. Entonces a veces pasa lo contrario, más en este contexto en el que me encuentro. Oye, ¿y tú lo has platicado con tu pareja eso? Claro, sí, sí, lo he platicado y de hecho en una ocasión sí nos enojamos y les dejó de hablar a mis hijas y le dije, oye, tú y yo podemos estar molestos, pero ellas no tienen la culpa. Sí, tal cual. Le dije, y él me dijo, sí, es que es cierto, mis amigos, pues ve, o sea, no están con sus hijos y ya están en otros países, pues porque la mujer es la que se queda a los niños. De qué me sirve encariñarme? Así me dijo en algún momento. Entonces yo le dije, pues no, eso no, no está bien, eso no es correcto. Y ya le expliqué, es que no sé si sea por la religión o la cultura en la que crecieron, pero tienen esta mentalidad. Entonces, obviamente, al hablar con él y al decirle cómo están las cosas, ya como que reflexionó y dijo, tienes razón, los niños no tienen la culpa. Pero es como que un chip que traen implantado que es algo curioso. Y se ha repetido que se peleen, pero ahora ya sí se comporta con las No, ya niñas o no, nomás no no, se han no, ya peleado. no. Solo fue una vez, y en ese momento fue suficiente para que yo le dijera, a ver, mira, así están las cosas. Tú y yo nos podemos enojar, pero las niñas no tienen la culpa, o sea, ellas no tienen nada que ver con esto y ellas van a ser tus hijas toda la vida. Sí, o sea, nosotros podemos terminar, pero ellas no, ellas qué? Ellas son simplemente, o sea, son víctimas a fin de cuentas de esta situación. Nosotros jamás vamos a dejar de ser sus Ok, padres. Entonces hay que asumir claro. esto. Cermeño. No sé en qué tantas culturas pase, pero históricamente los niños al final del día son un gasto, no producen. Entonces, no hay un vínculo, bajo los mitos de la meritocracia que los tenemos arrastrados desde muchas generaciones atrás, los hijos no producen. Quien te produce es tu pareja y al final del día si creces con el chip de que tú eres el que mantiene el hogar, te peleas con la pareja y si no te hace de comer no pasa nada porque tienes tu dinero para irte a comer a la calle. Entonces, si no te va a pesar romper ese vínculo que existe de afecto con tu pareja, menos con tus hijos, porque no producen y al contrario te van a generar un gasto. Entonces, por eso ocurre este tipo de situaciones. Digo, no sé en cuántas culturas, pero al menos aquí sí se da. Por eso Órale, no les pesa órale. no pasar pensión alimenticia. Es un gasto, no se dan cuenta de que es tu responsabilidad. Sí, ¿no? Oye, debe haber como un grado, tú Caos, que eres, te sabes más de eso, debe haber un grado como de problema psicológico, ¿no? Al tener una separación tan fea o sea, un vínculo tan roto con los hijos, ¿no? Que te separes y ya no los consideres, ¿no? No sé, se me hace que debe haber como una patología ahí, ¿no? Me equivoco. No necesariamente como patología. Yo creo que efectivamente, como decían,
Rachel y Cermeño, son cuestiones culturales, pero además en la cultura árabe es muy interesante porque son de las culturas que son más apegadas, por así decirlo, con nuestra historia evolutiva, de cómo evolucionamos como sociedades. Y entonces, esto tiene que ver con que los niños inicialmente no eran los hijos de mamá y papá, eran los hijos de la comunidad. Y entonces la comunidad era quien se hacía cargo de la crianza de los niños. Y entonces este rollo de despegarse era porque a final de cuentas el papá era el que casaba inicialmente y después el que participaba en las guerras o en los conflictos territoriales. Y entonces era muy sencillo que la figura paterna desapareciera y por eso se recargaba la familia dentro de la comunidad para sustituir a la figura paterna. Y entonces es como parte de la historia evolutiva del ser humano. Esto no es una justificación y quiero que eso quede bien claro. No es como es nuestra historia evolutiva, entonces está bien. No, simple y sencillamente es nuestra historia evolutiva y las leyes o las normas sociales han ido cambiando y nos hemos ido adaptando a diferentes maneras de entender la familia, la sociedad, etcétera. Pero esta despegarse por parte, sobre todo de los hombres, de los hijos, tiene que ver más con nuestra historia evolutiva y no tanto con una cuestión como psicopatológica. Pero hombre, caray, tener a unos niños desde chiquitos y darles todo tu amor, de repente desapegarte así de cabrón, no creo que sea meramente cultural, ¿no? Está muy frío ese pedo, güey. Sí, Pero es es muy que frío y tiene... muy rudo, pero digo, por supuesto hay influencias de personalidad, de cuestiones de crianza, etcétera, etcétera, que influyen en esta capacidad de desapagarte del niño, porque efectivamente, o sea, aun cuando el vínculo entre hombre e hijo no sea tan fuerte como lo es entre madre e hijo, igual existe e igual hay una serie de consecuencias a nivel fisiológico en el cerebro del hombre que lo prepara para estar al pendiente de los hijos. Pero, vamos, o sea, yo no lo quiero poner en términos de patología, pero sí hay una cuestión como de crianza, como de estilos de educación o incluso de traumas infantiles por parte del papá que después los va a replicar. Y entonces, o sea, se sigue repitiendo el ciclo, ¿no? El papá fue abandonado y entonces aprende que hay que abandonar a los hijos y entonces se hace como la cadenita eterna, ¿no? Ok, se oye Hay, feo, hay güey, que se tom- oye feo. Sí, es feo. hay que tomar en cuenta algo, perdón, que interrumpa. Hay que tomar en cuenta que bajo el rol general, el hombre casi no está en la casa. Entonces no genera ese vínculo y por eso le es tan fácil desapegarse. Como se supone que es el que provee, pues se la pasa todo el tiempo afuera. Entonces, pues no hay ese vínculo, no lo genera. Papá metiche, por ejemplo, que hace crianza, y pues difícilmente va a querer eso. Igual se separa de su mujer, se pelea, se agarran de los chongos y lo que sea, y no le va a querer hablar en su vida. Pero como tiene ese apego con su hijo que ya se generó por esa crianza y esa convivencia diaria, le va a costar trabajo, ¿no? Pero aquel que pues nunca está con el niño, que pues nada más pasa pues para que le compren ahí de vez en cuando la lechita pero la chela nunca le falta, pues no va a generar eso, al contrario, le es un desahogo. Qué feo. Yo pensé que las cosas habían cambiado, digo, obviamente solamente mi percepción. Yo antes veía que era más común que los padres, los papás, o sea, los hombres, ¿no? Los hombres, los padres fueran más fríos por una cultura que traíamos desde antes, mucho más desapegada todavía. Y además siento que tiene una influencia fuerte que antes se creía que darle mucho cariño un hombre a su hijo varón le creaba cierta o sea, podía provocarle homosexualidad, ¿no? Había creencias bien bizarras antes y yo a mi percepción siento que los padres se han vuelto mucho más cercanos a los hijos, están más envueltos en estos días, pero pues a lo mejor es mi percepción desde el grado social en el que estoy y no sé, a lo mejor
gente que sabe más esas cosas como Cerveño o como Fénix, pues a lo mejor ustedes están viendo otra realidad. Yo pensé que era más así, no sé si el abandono ha aumentado más de las casas o está igual o ha disminuido. No sé ustedes que sepan de estas cosas más que yo. ¿Le entró? Vale. Sí, Fénix, bienvenido, carnal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Siempre es bonito que lo reciban a uno. La investigación está mostrando, es algo que empezaba a abordar el año pasado, la investigación está observando, más bien dicho, que a partir de los años 70 hay un número mayor de mujeres que están criando solas. Y una de las consecuencias de esa crianza sola es precisamente que las nuevas generaciones están resintiendo, en el buen sentido, la ausencia del padre. Por lo tanto, estas nuevas generaciones están buscando ahora no cometer, no digamos el error, pero sí el mismo camino que los padres anteriores, es decir, están buscando, por un lado, no repetir, quedarse solos, sino, además de tener pareja, encontrar caminos viables para que tengan mejores relaciones. Sin embargo, esta progresión no es lineal. Al mismo tiempo que las nuevas generaciones se están dando cuenta de lo difícil que es tener una vida como padre soltero, atrás vienen otras que no saben absolutamente nada de esto porque tienen al padre y a la madre, y estas nuevas generaciones, en estas peleas de ego que hay entre el hombre y la mujer, están repitiendo precisamente ese camino. Es como unos van un paso adelante y otros van un paso atrás. Y hay otro sector muy amplio, más del 50% de la población, que sigue manteniendo la misma educación tradicional, en donde yo busco tener una pareja y mantenerme estable. Pero claro, esto va a depender precisamente de la localidad, ¿no? No es lo mismo Ciudad de México que la provincia. Aunque en algunas partes de provincia que están más cercanas a la ciudad, la influencia de las corrientes de la ciudad son exageradamente, ¿cómo se puede decir? Pues vaya, tienen demasiada influencia, entonces sí empiezan a repetir. Entonces, cuanto más estemos alejados de la ciudad, vamos a tender a repetir más el rol tradicional, que ya en México muy difícilmente alguien está alejado de la ciudad, siempre hay como contactos por internet, por la cercanía, por el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sigue habiendo un sector de la población que todavía tiene muchísimo la idea de formar una relación de pareja y mantenerse ahí de por vida. E incluso esa misma tendencia la están repitiendo ahora las nuevas generaciones, incluidas feministas. Ya no quieren tener hijos, pero sí quieren una pareja que los acompañe toda la vida. Es muy curioso. Yo salía con una feminista y conocí muchas chicas así también, que decían eso: yo no quiero tener hijos, pero sí quiero una pareja que esté conmigo toda la vida. Y era así de, ¿y cómo? Claro, ¿Qué sentido? de hecho no tiene... A mí nadie me ha dicho una desventaja de no tener hijos, güey. Yo no le veo ninguna desventaja. Pero aquí acaban de hacer una pregunta que se me hizo interesante, que dice, ¿a qué edad se deben de echar los hijos afuera de la casa? Y aquí me intriga porque, pues, papá Metiche y Rachel parece que tienen más prudencia que uno al hacer acuerdos, pero papá Metiche tiene un varón y Rachel tiene niñas. Entonces me gustaría saber la respuesta individual de cada uno de cuándo sacar a los hijos de la casa, si ya lo platicaron. Entonces, papá, si puedes darlo primero, y Rachel, si puedes tú responder después de él, porque pues yo también tengo que echar a mi hijo algún día a la casa, y para mí a los 16 ya se va a empezar a ir, cabrón. Pues mira, la cultura aquí en Estados Unidos es a los 18, vamos afuera. En México se tiene que... Yo en mi casa, por ejemplo, me salí hasta los 24 por ahí, y luego volví. Me fui como a los 29 y luego volví hasta que me casé, porque no quería seguir pagando renta, ¿no? Entonces, muy en lo particular, yo soy de los que creo que a los hijos se les tiene que educar para que se vayan, para que no para que se queden, tienen que dejar el nido, tienen que hacer su propia vida, pero uno tiene que estar siempre ahí por ellos, ¿no? Para toda la vida, por cualquier motivo, pero ¿Sí yo crees? creo que
No estoy diciendo que hay padres exitosos o no, pero mi forma de pensar es preparar a mi hijo para que se vaya. Eso es lo que yo pienso, estar ahí por Pero tú él, la pero querías para que se regresar, vaya. igual como te dejaron regresar a ti. A mí me dejaron regresar, pero porque yo no quería seguir pagando renta y tenía que ahorrar para la boda. No, y todavía somos bienvenidos, pues cuando vamos un fin de semana con ellos, pues ahorita con el niño, pues encantados, ¿no? Y tenemos un fin de semana en el que se nos olvida que somos papás, bien a gusto. Por cierto, Serminio No, también para es ese papá, él descansito también está te puede dar bien, una buena pero respuesta. Pero yo sí, creo que no, seguimos con Rich. pero de regresito, poquito de fin de semana está bien, pero claro que, digo, no sé, digo, no estás en Estados Unidos, yo lo sé, pero aquí en México está súper penalizado, ¿no? Que como hombre te regreses al hogar, ¿no? Así, cabrón, ¿cómo que te regresaste con tus papás, no? No creo, al menos en esta generación, o depende de dónde seas, como dijo aquí mi buen amigo Fénix, porque por ejemplo, a mí ningún amigo me juzgó por eso. Y será que es nuestra generación, los millennials, no sé, que estamos tardando más en salir de casa, pero ni yo he juzgado a nadie, ni nadie ha juzgado nada. Oye, te compras una casa, rentaste, no, oye, pues qué chido, ¿cómo le hiciste? Oh, pues qué bueno, me da muchísimo gusto, pero nos da gusto el éxito de la independencia financiera, pero no sé otras generaciones, al menos, y no sé otros lugares, tal vez en el sur sea diferente que en el norte de México, pero acá nadie lo ha visto como, es más, muchos lo vemos como que no, ¿para qué te sales de tu casa y quédate, estás bien a gusto? O sea, y da la casualidad pues Ok, que yo con mis papás teníamos dos casas en el mismo terreno, yo estaba en otra casa, o sea, técnicamente no vivía en la misma casa que ellos. qué fresco, güey. Rachel, ¿tú cuándo sacas a tus hijas? ¿Cuándo lo han pensado sacar? ¿Ya lo platicaron o qué? Dudo. Sí, yo ya lo he pensado, bueno, como madre y más casada con un musulmán, yo veo que a las mujeres pues las dejan salir de casa hasta que se casan, que fue mi caso, de hecho yo salí de mi casa hasta que me casé, pero antes me fui de intercambio. Entonces, bueno, esa es otra historia. Tenía 19 años. A los 20 me casé y fue que ya salí de casa oficialmente. Y con mis hijas, yo las estoy conociste a tu preparando hombre en para el que intercambio. estudien, hagan lo que se les dé la gana. Y no, lo conocí aquí en México. Es amigo de un primo. Ah, ok. Sí. Ya lo conocí cuando regresé y nos casamos. Pero con mis hijas, pues no, yo les he dicho, ustedes sálganse cuando se sientan listas, o sea, estudien, no sé, viajen quizás, hagan lo que, cuando ellas quieran, o sea, no necesariamente cuando se casen, sino que ellas sientan que así tienen que hacerlo. Sin embargo, son bienvenidas cuando quieran. Órale. Qué curioso. Mi mujer que es de mentalidad rusa, porque fue criada por familia rusa, nació en Lituania, pues familia rusa, y yo sí tenemos así de que este cabrón a los 18 a más tardar, vámonos, a la chingada. Lo tenemos bien pensado, que a los 18 se va y que le vaya bien. No sé, no lo había visto desde ese panorama, ¿no? Pues vivo en otra vida. No sé si por ahí Sí, tengan el quizás, dato de cuánto... ¿Mándame? Rachel, ¿Mandé? Bueno, no sé quizás si hay alguien que sepa el dato de como a qué en la edad promedio se religión salen musulmana hombres o los mujeres hombres del hogar. son diferentes a las mujeres. Claro, claro. yo para despedirme ya nada más, yo tengo una niña, bueno, una adolescente y dos niños. ¿Cuándo correrlos de la casa? Creo que es una pregunta errónea, más bien es, y creo que ya lo dijeron, pero solo rectificarlo, ayudarles a que ellos decidan hacerlo por sí mismos, por la razón que ellos decidan, pero con las herramientas suficientes para ser autosuficientes. Me despido con esto porque voy a ir a comprar mi cena y pues ahí luego me mandas el video, Manlab, y pues ha sido también con la Lore. Bye. De hecho, Nos señor, muchas vemos, Armiño. gracias. Muchas Cuídate. gracias. Suerte. Todos pronto, gracias, bro. Bye. Sí, bueno, o sea, pues, apoyar a los niños, impulsarlos y todo eso. Lore, si estás ahí, por favor, para que te subas.
padre y todo, Ahora pero sí estás ahí. no sé, yo siento que sí hay un grado en el que sí tienes que darles un empujón y decir, a ver, mira, nomás para que vayas sabiendo, todo está bien, ahorita padre y bonito, yo te amo, mantengo, te estoy impulsando, tus estudios, lo que sea, pero para que te vayas preparando, pues ya empieza a tener trabajitos, porque a los 18 ya te tienes que independizar. Yo sí lo iría así, pero yo a mi hijo sí lo voy a ir así, programando, lo voy a ir enlistando, ¿no? Y que lo vea como su responsabilidad, no como que si quiere y que se sienta listo, no, que se vaya preparando porque ya tienes que volverte independiente, tienes que volar porque así lo hacen las naciones grandes, o sea, debe de Tienes que haber un disfrutar de motivo. tu pareja. Pero también, ¿no? Se vale, o sea, pues oye, ¿sabes qué? Estás aquí, no puedo cogerme a tu jefa, ¿no? Oye, el Día Bueno, del Padre, No sé. literalmente estamos festejando a los motherfuckers. Real, güey, facts, güey, sí, no, no, tienes que disfrutar a la mamá, ¿no? También, no se vale, que sí te quitan mucha vida. Digo, caos, que eres soltero y padre de estar en su vida divertida, pero cuando estás en pareja te encuentras momentos muy chiquitos para estar en intimidad, ¿no? O sea, ustedes lo saben. Sí, sin duda, sin duda. Mira, yo creo que con respecto al tema que estaban tocando, yo creo que están perdiendo de vista un factor importante y es el factor económico. En México, alrededor del 95% de la población gana menos de 15,000 pesos al mes y la Uy. inflación nos está comiendo, ¿no? Entonces, cada vez está siendo más difícil el poder independizarse. Y ahorita, o sea, estamos en esta situación en donde están empezando a tronar bancos. Y no solamente gringos, también acaban de empezar a tronar bancos europeos. Entonces, estamos frente a un cambio en lo que todo el bagaje que nosotros traíamos, de lo que nosotros entendemos como el mundo de tienes que estudiar para conseguir un trabajo y todo este rollo, todo este paradigma va a cambiar y va a cambiar en la próxima década. Entonces, dependiendo de la edad que tengan sus chavos, a lo mejor ya ni siquiera les va a tocar trabajar dependiendo a lo que se quieran dedicar, ¿no? Pero viene, por ejemplo, este rollo del ingreso básico universal en donde nos van a dar beca a todo mundo y todo mundo vamos a tener un salario por existir, ¿no? Pero esto no resuelve la bronca de vivienda y no resuelve estas broncas de independencia, de salirse de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, digo, sí tienen razón, hay que poner ese tipo de planteamiento sobre la mesa, pero también hay que poner atención a lo que estamos viviendo y en los contextos en los que estamos viviendo, porque en México independizarse sí no está sencillo, ¿no? Yo creo que al contrario, el hombre siempre ha buscado, digo, el ser humano siempre ha buscado ser libre y si nos llegan a apretar el cuello a ese nivel va a haber mucha rebeldía, no va a haber mucha revolución. Pero lo que sí es que siento que estos países, como los mexicanos, parte de nuestro declive económico es que volvemos cada vez más dependientes a los hijos. O sea, los países fuertes como los europeos, como el americano, como el canadiense, les enseñan a ya lo más pronto ser independientes. Cierto que ese es un problema que tenemos como nación, hacer que nuestras crías sean tan dependientes y sigan sintiendo cómodos y no comiencen a generar su propia vida económica, porque así sea, poquito en poquito vamos a suponer que te sales y efectivamente no ganas putas 7,000 pesos, cabrón, pero estás viviendo a lo mejor en un cuarto tipo de estudio, cabrón, con dos amigos, pero ya comienzas a entender lo que son tus propios gastos y lo que son tus responsabilidades y cómo salir adelante, es lo que realmente te fortalece. O sea, qué bonito que tus papás te puedan seguir apoyando y estés ahí, pero yo lo veo la diferencia tan marcada entre mi hermana y yo y mi hermano, y lo dije en esa secuencia no por tener mala educación de los órdenes de las palabras, yo, sino cronológico, ¿no? Mi hermana y yo, y mi hermano que es 7 años menor, o sea, mi hermana me mira ya, cabrón, ya. A mí a los 18 así, mira, güey, ya. ¿Cómo vas, cabrón, no? Y lanzarme al ruedo que no me hizo nada de daño, o sea, no me tenía por qué afectar psicológicamente, pues sí, güey, ya soy un hombre, ¿no? Ya tengo 18, cabrón, la chingada, y eso me hizo comenzar a ver maneras de generar dinero y tener experiencia laboral y entender cómo administrar mis ingresos y cómo
poder mantenerme a mí mismo, responsabilizarme, pues me ayudó a tener una mejor vida adulta, al contrario a mi hermano que se salió a los 30 años de la casa, que a los 30 años todavía seguía pidiéndole a mis papás dinero para salir y agarrar un trabajo y luego no, porque tenía ese colchoncito de decir, pues si algo pasa, si me despiden, si no mantengo ese trabajo, si no me gusta, si me tengo que regresar, pues mis papás ahí me aceptan. Siento que les hacemos daño de alguna manera a los hijos dándole tanta permisidad, digo yo. Bueno, el problema sí es muy cercano a lo que tú mencionas, pero tiene que ver mucho con la cultura. Los padres son los que generalmente son muy amueganados. Te cuento mi caso, yo a los 14 años, pues, así como tú, ¿no? Quiero ser libre y vámonos. Pero en mi caso era que mis papás no me dejaban así como hacer muchísimas cosas. Yo quería trabajar en ese momento. Pues había lugares así que te permitían trabajar a los 15, 16 años y que no era tan pesado, ¿no? Pero era, si tú no tienes buenas calificaciones, pues no vas a trabajar, ¿no? Porque me estás descuidando la escuela. Ajá. Y a mí lo que me interesa es que te formes, a mí lo que me interesa, a final de cuentas, eh, me quedo en una preparatoria que no me gustó, hice de esa primera preparatoria un desastre, me salí, volví a buscar otra, entré ahora sí que por mi voluntad, por mis fuerzas, a, a Bellas Artes, a escuela de música de Bellas Artes, y como yo me rebelé, pues precisamente me dijeron, ¿sabes qué onda? Pues tú pagas tus cosas entonces. Pues si te sientes muy independiente, si te sientes muy adulto, pues éntrale. Y pues yo quería libertad, entonces dije, pues no hay bronca, ¿no? Le entro. Termino escuela de música, eh, cambio el pensamiento, me voy a trabajar fuera de casa a los 19 años, me salgo de casa, me fui como un año, ¿no? Pero a los 22, bueno, me fui como un año lejos, luego regresé a la ciudad, seguía trabajando, pero como a los 22, 23 años, me dicen, ¿sabes qué onda? Pues regrésate, ¿qué andas haciendo por allá? Aquí la casa está enorme y tú, ¿qué andas haciendo por allá? Nada más gastando dinero que no tienes. Y yo, pues, como sabes que no tengo, pues me iba bien, ¿no? Pero pues así te dicen, ¿no? ¿Qué andas haciendo gastando dinero que no tienes? Pues regrésate, ¿no? Y coincide con el hecho de que decido ahora sí estudiar la carrera y entrar a psicología. Y pues la facultad a mí me queda 20 minutos, ¿no? Entonces digo, pues sí, ¿no? Yo andaba por las Américas, que es en el Estado de México, que de Ciudad Universitaria está como a 20 kilómetros. Y el transporte público pues es camión, metro, para poder llegar ahí, más o menos es como una hora y media, ¿no? Y en cambio los 20 minutos que se encuentra mi casa de la facultad, digo, pues, chévere, ¿no? Y aparte ya no voy a pagar renta, aparte voy a tener comida, aparte, pues como siempre he sido buen ñoño, pues beca, ¿no? Beca de excelencia, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a tener bequita, no voy a sufrirle, o sea, siempre he visto como ese aspecto, ¿no? De buscarme como lo más cómodo, sí trabajar, sí chingarle, pero a final de cuentas esto debe de traducirse en una comodidad para uno mismo, ¿no? Entonces, pues yo lo vi súper bonito y dije, órale, va, jalo. Y empecé, ya después de la carrera que empecé a trabajar, pues empecé a ver mi porvenir, empecé a buscar patrimonio, empecé a construir patrimonio y lo que tú quieras. Pero da la casualidad de que en pandemia todos lo vimos, pues en Ciudad de México muchos empleos se perdieron, pues mis papás también ya son grandes, tienen patrimonio en otros lugares y dijeron, pues vámonos, ¿qué nos quedamos a hacer aquí? Se fueron y justo cuando yo compro, justo cuando ya me voy bueno, ya estoy viviendo más bien en mi propia casa, me dicen, pues regrésate porque la casa se va a quedar sola. Y en ese momento era el único que yo estaba en Ciudad de México. Y entonces, ¿qué? ¿Abandono la mía? ¿O qué hago? ¿No? Dice, no, pues ve, a lo mejor quédate unos días allá, quédate unos días acá, pero sí te necesitamos porque nosotros nos vamos a ir a vivir precisamente a Puebla, ¿no? A una zona de Puebla donde está bastante alejado de la ciudad. Es pequeño y no había como que el riesgo del contagio, ¿no? Entonces, me parece que es algo muy importante la cultura que tenemos porque los mismos padres e incluso a lo mejor nosotros después vamos a hacer sin que nos demos cuenta de que nuestros hijos se queden ahí.
y me parecía bastante interesante lo que decía Cermeño, de prepararlos para que ellos tomen sus decisiones, porque pues a mí me decían quédate, y yo lo que quería era irme, y hay otros que les dicen vete, y dicen no, ¿por qué? Pero ¿por qué me voy a ir? Si aquí estás tú, yo te quiero, ¿por qué me corres, papá? No, o sea, muchas veces piensan, y esto me pasó con amigos que son mucho más grandes que yo, 10 15 años más grandes que yo, que le tenían miedo a alejarse de los papás porque pensaban que si los papás les decían que se fueran era porque no los querían, ¿no? O sea, ya teniendo 30, 35 años y pensaban eso. Entonces es como muy cultural y generalmente porque las familias son muy arraigadas y buscan vivir eh, pues juntos, amueganados, justo como decía papá. Pues es que papá tiene una casa enorme, pero el terreno es todavía más grande y aparte hay otra casa. Entonces, pues papá termina diciéndome, ¿sabes qué? Pues vive ahí es tu casa, ahí vive con tu familia. Es algo como que hacen mucho los padres en la cultura mexicana. Ok. ¿Y en la musulmana ¿Me dan cómo es a chance? todo esto? Ah, sí, Carlos, por favor. Así rapidito, justo sobre lo que decían ahorita, el asunto es, no, o sea, este tema cultural no sucede por accidente. A final de cuentas, las culturas que somos ecuatoriales o más cercanas al Ecuador, tenemos mucha más, mayor facilidad de acceder a recursos naturales. Y entonces nuestra supervivencia no está tan amenazada como en las culturas nórdicas, por ejemplo, que las condiciones son extremas y los recursos naturales son mucho menores. Y entonces, por eso, las culturas que están al norte son mucho más individualistas, porque a final de cuentas, la competitividad entre unos y otros es necesaria para la supervivencia. En cambio, las culturas ecuatoriales somos mucho más comunitarias porque no necesitamos de esa competitividad, sino de la solidaridad para poder generar recursos y explotar los recursos naturales. Ok, no sé por qué a mí me suena, y seguramente me equivoco porque tú lo tienes estudiado, pero a mí me suena que debería ser al revés, ¿no? Al contrario, pues en los lugares donde hay menos recursos, pues haces más equipo, ¿no? O sea, para mí tendría ese sentido, ¿no? Decir, bueno, pues vamos mejor a hacer una fuerza en comunidad, en unidad, para poder maximizar los recursos y en los que hay abundancia, pues es más fácil independizarse porque a fin de cuentas, pues sí va a haber de todo, ¿no? Me quedó así la percepción. Sí, o sea, es un paradigma de estrategias adaptativas. O sea, mira, por ejemplo, pensemos en los vikingos cuando hacían sus viajes de conquista y de rapiña que conquistaron Gran Bretaña, que conquistaron parte de Rusia, de la zona eslávica y que llegaron incluso a comerciar con los árabes, ¿no? Se fueron hasta el sur a comerciar con los árabes. Entonces, efectivamente hay un componente comunitario, como tú lo dices, ok, tenemos pocos recursos, tenemos que unirnos, ¿no? Pero ahí entra como el clan, somos clanes de grupos chiquitos de personas que somos los que nos unimos, pero nos confrontamos con otros clanes y somos enemigos de otros clanes dentro de nuestro espacio porque no hay los recursos para que todos podamos ser dominantes. Y entonces ahí es donde entra este rollo de la competitividad. Wow. Ok. Okay. Oye, Rachel, ¿no fue un problema para tu esposo musulmán nomás tener hijas, hablando de eso, de las culturas? ¿No se quedó con ganas de un Sí, un varón? poco. Sí, quizás sí, un poco, porque tienen esta mentalidad de que el hombre protege y es como que la fortaleza, si el padre se va, es el que queda a cargo de la familia. Pero pues yo igual, él tiene ya casi 20 años aquí en México, entonces eso le ha ayudado a cambiar un poquito la perspectiva de cómo funcionan las cosas y bueno, también todo lo que ha aprendido a mi lado, todo lo que le he explicado, pues de que no tiene nada que ver, que son, pues, a fin de cuentas, cosas que tiene su religión, pero que no necesariamente son malas, ¿no? O sea, de que haya únicamente niñas, las mujeres pueden ser también fuertes, pueden también proteger, es cuestión de la educación que les des.
Claro, pero me refiero, ¿no te han así como que insistido en que tengas uno más? A ver por si acaso sale un niño, a lo mejor no él, pero su familia. Sí, mi suegra sí, la familia de mi esposo sí, todas. ¿Y cuando el niño? Y las mujeres así como de, te falta el varón, y yo así como de, justo en pandemia perdí un bebé y era niño, era el último, No, sí, tenía ya 3 meses y medio. lo Entonces, siento. sí, sí, pues digo, tenía que pasar. De por sí mis embarazos han sido muy difíciles, pero sí, la presión y más el dolor de pasar por, por esa situación, perdón, sí hace como que sea un poquito difícil. Sin embargo, pues no es necesario. Simplemente no, ¿cómo te explico? No lo tomo personal, porque sé que es mentalidad únicamente y ya es todo, pero no quiere decir que haya algo malo en mí o así. Es cuestión Claro, del pero de tu destino. parte tú dijiste ya estuvo, ya dejen de chingar, ya se cerró la Sí. fábrica. Es correcto. No, de hecho, pues no fue planeado. El embarazo no fue planeado. Fue así como de, ups, ok. Mi esposo, de hecho, ya no quiere más hijos. Él dijo, no, ya no por los gastos, porque de hecho, para viajar a su país, imagínate, o sea, este verano estuvimos y dimos una vuelta por Europa y sí, sí, sí es un poquito costoso. Sí, yo voy Hemos solo. ido con hijos. Sí, pero justo también él lo que quiere es que convivan, porque mis hijas hablan árabe y español, conmigo hablan en español y con su papá en árabe. Entonces, él quiere de hecho, bueno, esta vez que estuvimos, hablan en árabe con sus primos, pueden convivir, jugar, pueden cocinar con su abuelita y conviven perfecto. Entonces, eso es lo que él quiere, que estén cerca también de esa cultura. Está Porque súper aquí en bien. México, especialmente aquí en Puebla, sí. Aquí en Puebla, donde vivimos, casi no hay musulmanes. Sí hay, pero es una comunidad muy pequeña. Y hay de Argelia, de Marruecos, que no hablan el mismo idioma. Mi esposo es de Túnez. Entonces, Ok. en Túnez hablan un árabe distinto al de Marruecos y al de Argelia. Sí, sí tienen unas palabras similares, pero igual no puedes hablarlo a menos que hables el árabe virgo, que es como que el que viene en el Corán. Y Hay como entonces, 20 por eso es versiones, ¿no? que, Del árabe. sí, exacto. Entonces, por eso es que no pueden hablar tal cual árabe tunecino aquí en Puebla o en México en Ok. general. Te lo Necesitan recomiendo, estar ¿eh? en Túnez. Si él tiene esa intención y hay alguna manera, háganlo. Yo a mi Sí, hijo lo mandaba casi cada verano, nomás el último no, a Lituania, allá a tomar sus cursos de verano en Lituania. No cursos de verano de lituano, pero porque él ujú, sabe lituano y con los niños, mira, así, ¿no? O sea, de lo que habla con la sí. mamá, que medio cómodo, que ella sabe que si le contesta en inglés a la mamá va a entender. Y muy diferente cuando se ponen con otros niños, súper mega bien. O sea, ahí crecen bien rápido el idioma. Si tienen la oportunidad, sí te lo recomiendo, que se vayan allá. Sí, 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 de hecho sí. Desde que nacieron, mi esposo les habla en árabe, entonces hablan árabe perfecto y lo entienden. Y al estar allá, perdón, y ver cómo juegan y cómo pueden convivir, y me dicen, mamá, me dijo esto mi tía o mi tío, pues ya es como de muy bien. Y yo también hablo árabe, entonces eso también es una gran ventaja. Puedo entender lo que dice mi suegra de mí. Uy, que yo no entiendo ni Sí. madre, ni más. Tú me imagino, papá, le hablas en inglés al niño, ¿no? La verdad, no, sí le hablo en inglés, pero la mayoría del tiempo sí le hablo en español y hay veces que le hablo las dos palabras, digo, en los dos idiomas. Yo creo que ahorita me entiende más que nada por las expresiones, más que por las palabras. Mi intención es yo hablar a los dos idiomas porque no quiero, o sea, al final de cuentas va a aprender inglés fuera, va viendo la tele o en la escuela, pero yo no quiero que se pierda el que llegue en la casa y que llegue, hello, good afternoon, y decirle, no, ningún afternoon, ningún hello, aquí todo habla español. Esto es un programa en español. Your name is not Moon, ¿ok? Entonces, yo sé que a lo mejor las cosas no me van a salir exactamente como yo quiero, pero sí, sí quiero que mi hijo siempre tenga los pies en la tierra, tenga sus raíces. Yo sé que va a haber etapas de rebeldía y todo eso, pero, o sea, yo sí le hablo en los dos idiomas y me entienden los dos idiomas, pero creo que más que nada ahorita es por la, por las expresiones. Sí, Pero sí, y estoy considerando hablar únicamente inglés, pero me quedo en esa parte
de si quiero que en casa es español, afuera todo el inglés que quieras. Y es que aquí donde estamos, Claro. obviamente el inglés es muy importante, pero en todas partes hablan español. El detalle aquí de Estados Unidos, pues es el racismo, ¿no? Y el que te vaya a sacar una pistola porque estás hablando español, porque siempre es un riesgo, ¿no? Pero aquí Real. es muy normal, me da risa porque mi esposa me dice, ¿me pides algo aquí en este restaurante? Y yo llego y lo pido en español. Y dice, es que aquí en todas partes estamos en la frontera, estamos a 45 Real. minutos de México, todo el mundo, la gran mayoría habla español. Pues es México, Entonces, güey, o sea, que se hagan güeyes, eso es México, güey, que no sean pendejos. Oigan, les voy a contar una propuesta que yo quiero hacer. Tengo otro proyecto que se llama Omnicracia, voy a buscar el apoyo de mi comunidad de ManLab para crecerlo. Es un proyecto que tiene como intención primero cambiar el sistema de administración nacional de democracia a omnicracia, que está entre mis planes, y cambiar la manera en la que se administran los recursos del país. Pero parte de las propuestas, aprovechando que aquí tengo padres y tengo psicólogos, es esta. Una de ellas es buscar de manera internacional generar un solo idioma. Y mucha gente dice, bueno, sí existe, que es el Esperanto, ¿no? Pero a mí se me hace que eso jamás ha funcionado ni va a funcionar porque para nosotros nuestro idioma es nuestra identidad. Entonces, los italianos no van a querer dejar de hablar italiano, ni los alemanes alemán, ni los franceses francés. Pero a lo que yo tengo entendido, lo que he leído, lo que los psicólogos espero me confirmen, pues es que los niños aprenden a hablar un idioma mucho antes, como le está diciendo aquí Oscar, que es el idioma de señas, por así decirlo. O sea, a través de leer tus expresiones y tus manerismos se entienden más porque es una manera más rápida de aprender, por eso cuando te mudas a otro país, porque a través del contexto del lenguaje no verbal comienzas a entender más lo que te están diciendo. Yo sé que los niños pueden aprender lenguaje de señas aún antes de comenzar a expresarse verbalmente. Y mi intención, mi propuesta ahí, y quiero saber su opinión, es que se genere un lenguaje de señas universal y que a los niños se les empiece a enseñar desde, si es posible, desde el kinder o la primaria. Siento que eso sería una manera de unificar a todo el mundo en un solo idioma, porque aunque yo pueda decir amigo, padruk o friend, lo puedo decir yo en muchos idiomas, cuando yo lo hago con una seña, yo puedo seguir, no necesito cambiar de idioma, yo necesito saber que esta seña significa amigo y se lo paso a mi hijo y él puede hacer una seña que significa amigo, pero para el que hable ruso hace la misma seña y va a ser amigo, o sea, va a ser todo, va a ser la misma, pero que es una identificación visual de una palabra. No sé a ustedes qué les parece esa propuesta de crear un solo lenguaje de señas universal. Anyone? cri cri. A mí me suena Cows, una propuesta interesante, pero sí tiene que ser eso, unificar en un solo idioma, porque hasta donde yo sé, el lenguaje de señas en México es diferente que en Estados Unidos y no sé si en otros países sea Sí existe diferente. uno, Te digo sí porque mi existe uno. esposa habla lenguaje de señas. Sí, existe uno universal. Sí, hay uno que se entiende entre todos. No todas las palabras las tienen, pero sí podríamos hacer un acuerdo en el que toda la gente que sabe de lenguaje de señas comience a ampliar y decir, porque sí hay lenguajes de señas, sí hay señas que son más internacionales, pero sí podríamos crearlo. O sea, a lo mejor no existe, pues podríamos hacer un acuerdo porque efectivamente se puede aprender antes de hablar y son solo representaciones visuales. No sé los psicólogos qué piensen de algo así. Pues yo no he hablado porque esperaba que Caos nos diera su opinión. O Rech. Entonces, si quieren entrarle, yo les cedo la palabra. Sí, yo quiero dar mi opinión, pero también quiero escucharlos a ver qué nos pueden compartir. ¿Vas tú, Rachel, o me lanzo yo? Adelante. Ok. Mira, yo nunca había escuchado de tu propuesta o una propuesta similar. Me parece muy interesante. Efectivamente, los niños aprenden el lenguaje de señas y cualquier otro tipo de lenguaje mucho más rápido que los adúlteros. Este, lo único o la única desventaja que yo le vería a hacerlo por señas y no hablado sería el tiempo invertido en la comunicación. Un lenguaje de señas es menos o transmite menor cantidad de información por minuto que un lenguaje hablado. Entonces, ese sería el único contra que yo le encontraría, pero me parece interesante y me parece una idea que valdría la pena explorar
no solamente en términos de señas, sino a lo mejor también en términos de un lenguaje universal, de diseñar o incrementar o profundizar en el Esperanto. Eh, pero sí, por un lado no lo veo mal, al contrario, lo veo bastante como buena idea, me parece loable, y creo que sí podría implementarse. Sin embargo, creo que sí tendría, o sea, no sé si el lenguaje de señas sería la manera más factible o más fácil o más rápida, porque de alguna manera, no sé si has visto esta idea que tiene Elon Musk con respecto al Neurolink, que Sí, es pero por ejemplo, implantar. ahí lo que haces con eso es ya forzar a que de todas maneras haya una tecnología, ¿no? Sí, Yo sí, sí, siento que sí. la tecnología de todas maneras nos tiene aislados porque hay gente que no lo va a tener al alcance y además, pues, ¿qué pasa el día que no hay acceso? Pero, por ejemplo, yo puedo estar hablando contigo verbalmente y al mismo tiempo con lenguaje de señas, como lo hacen muchas personas, y lo que tú me escuchas, porque el niño va a aprender a hablar nomás por existir, ¿no? Nomás por estar ahí con sus papás, pero encima de todo le puedes agregar el lenguaje de señas. Pero yo te estoy hablando en español, tú me entiendes en español, pero Rachel a lo mejor habla árabe, ¿verdad? A lo mejor papá habla inglés, y a lo mejor Fénix habla, no sé, francés, y tú y yo nos estamos entendiendo en español, pero ellos me están entendiendo en el lenguaje de señas lo mismo que yo estoy diciendo, pero ellos lo van a entender. Esta seña significa sol y para ella va a ser soleil y para papá va a ser son y etcétera, ¿no? O sea, van a entender cada uno lo que estoy diciendo con el lenguaje de señas en su propio idioma sin necesidad de que yo aprenda todos los idiomas al mismo tiempo. El Esperanto te hace aprender un idioma más, que ya lo estamos haciendo con el inglés. La mayoría del mundo está tratando de comunicarse en inglés al mismo tiempo. Pero aquí no es un idioma más, es solo la representación visual de lo que tú ya hablas, ¿no? Entonces, eso ya lo hacemos. De hecho, ya de alguna manera usamos ademanes o manerismos o gesticulaciones que representan lo que estamos diciendo. Si el niño al mismo tiempo le estás haciendo los ademanes en tu idioma, y esto significa amigo, significa carro, significa perro, significa ven, esto significa bullshit, ¿no? Whatever. Y lo estás haciendo, el niño lo está asociando al mismo tiempo, y al momento de hablar con niños en otros idiomas, pues no importa si no es el mismo idioma hablado, porque gráficamente, visualmente está entendiendo lo mismo, aunque sea un diferente idioma. Sí, sí, sí. Sí, entiendo. Eso requiere una cantidad de recursos cerebrales inmensa. ¿Es posible? O sea, no digo que no sea posible, porque sí, sí es totalmente posible. Sin embargo, está interesante justamente por eso, porque requiere una cantidad de recursos cerebrales eh, absurda. Entonces, el llevar a cabo esa idea está interesante incluso desde el punto de vista científico, de ver cómo desarrollas conexiones neuronales, redes neuronales, etcétera, y cómo tu cerebro empieza a procesar la información para, de alguna manera, traducirla simultáneamente, ¿no? O sea, por un lado, emitir el discurso y por otro lado, traducir el discurso simultáneamente, que está súper interesante. Los niños son impresionantes. Dice la frase que un niño aprende todo lo que tenga la paciencia de enseñarle. Y yo a mi hijo cuando tenía 4 años, que Rachel lo ha vivido y Oscar lo va a vivir próximamente, pero cuando los niños son criados en diferentes idiomas, así casi mágicamente, a los 4 años entienden lo que está pasando, antes de eso no, todo el tiempo lo están mezclando. Y para mí fue un impacto estar sentado en la mesa de su casa de ustedes y que yo estuviera hablando con mi hijo en inglés y de repente la mamá le dice algo en lituano y mi hijo inmediatamente le traduce a mis papás en español. O sea, le dice algo a la mamá, Sí. se lo voltea a decir a mis papás en español, en lo que yo le estaba platicando en inglés al niño. Un niño de 4 años, que en Europa es de lo más común, no es que mi hijo sea extraordinario. Y Rachel lo ve ahora con sus hijas, o sea, a sus hijas les cuesta nada. Entonces, a lo mejor sí es una inversión de 4 años, pero los que tenemos los que tenemos hijos que hablan más de un idioma, lo hemos visto, pues, güey, entiendes que el niño va a vivir esos 4 años sí o sí, van a pasar, y la única diferencia entre que lo aprenda y no es que tú tengas la paciencia de hacerlo. Si te huevonas, no lo va a aprender, pero el tiempo va a pasar a huevo, vas a estar con ellos a huevo, les vas a hablar diario a huevo,
pues ¿por qué no aprovechar los idiomas? Sí, serían muchos recursos mentales, pero no más de los que yo creo que tiene criar a un niño en 2, 3, 4 diferentes idiomas, porque mi hijo también entendía ruso, nomás le dejaron de hablar en eso y ya se lo olvidó, pero manejaba 4 idiomas a los 4 años, güey. Sí, sí, es totalmente posible. Y te digo, o sea, a mí me resulta incluso no solamente interesante, sino hasta emocionante, porque, o sea, como ver cómo está trabajando el cerebro a esas edades tempranas y desarrollar toda esa capacidad, porque de alguna manera no es lo mismo, no es lo mismo el tener la capacidad de traducir a posteriori que traducir simultáneamente. O sea, son procesos como más complicados. Y entonces ver eso en tiempo real me parece fascinante. Entonces yo voto a favor, a mí me emociona la idea. Rachel, ¿tú qué opinas? Estoy de Y ya acuerdo. luego Fénix. También estoy de acuerdo, sí, justo los niños tienen unas capacidades impresionantes y lo que mencionas de que van a aprender lo que tengas la paciencia de enseñarles es totalmente cierto, o sea, es la dedicación que uno les ponga, o sea, mi hija, la mayor, aprendió a escribir y a leer a los 3 años. En preescolar, obviamente las maestras estaban allí, pero en casa también yo me senté con ella y fue así como de, a ver, hazlo. Y sí, es impresionante. Entonces, yo creo que me parece muy buena propuesta y te quería preguntar cuál es el objetivo, de dónde viene esta iniciativa. Siempre he tenido cositas de que le quiero hacer cambios al mundo, ¿no? Por eso desarrollé un programa, un sistema completo de administración nacional, o sea, todos los puntos que existen para mejorar un país, ya me los analicé y los tengo bien pensados. O sea, tú te digo una propuesta y me puedes decir todo lo que puede fallar y te puedo decir todo lo que no. Pero esa fue una de las Claro. primeras que dije, ¿para qué queremos hacer algo tan elaborado como el Esperanto? De hecho creo que nació de una película que se llama Meet the Fockers con Al Pacino, no, con Robert De Niro y Ben Affleck, que al Ujú. niño le están enseñando a decir cosas como popó y así, ¿no? Le están haciendo señas y el niño tiene 1 año y Ben comienzan a Stiller. hablar de que a los niños se les pueden empezar a enseñar Ben lenguaje de Stiller. señas. Y dije, güey, ¿por qué no enseñarles a todos los niños del mundo un lenguaje de señas universal que sí existe, no es tan amplio, pero lo podemos ampliar Pánico. con un tipo de propuestas como esta? Y que los niños, pues sí, desde los 2, desde preescolar, ya estén aprendiendo lenguaje de señas, que se puede, que es práctico, que lo ves ahorita hasta en conciertos de rap, que hay intérpretes que mientras el cabrón está rapeando, están diciendo todo al mismo tiempo con lenguaje de señas. O sea, lo que sí existe la capacidad de expresarte verbalmente y con lenguaje de señas al mismo tiempo, que bueno, pues o sea, pues si es un solo idioma representado de manera visual, aunque yo lo hable en español, yo lo entiendo en español, no tengo que aprender un nuevo idioma. Esto significa esto, lo estoy haciendo al mismo tiempo, pero tú lo entiendes en otro idioma, pues se me hace súper factible, ¿no? Se me hace muy sencillo digo, comparativamente a no hacerlo. Yo siempre lo pienso de esa manera. ¿Qué sale más fácil, hacerlo o no hacerlo? Puede sonar complicado tener este tipo de comunicación, pero al final de cuentas, ¿cómo nos facilitaría la vida de manera internacional? Me pone a pensar de qué manera las personas que no tienen sistemas de comunicación, que no pueden expresar su voz de manera internacional, como por ejemplo ahorita que tenemos conflictos entre naciones, como puede ser que parece que únicamente es Rusia y Ucrania, pero la verdad son un montón de países los que están metidos y que la gente que realmente no se pueda expresar, se pueda expresar, porque no porque no se sabe otro idioma y no pueda, o sea, ahora ya sabes, te sabes un idioma más y puedes dar tu mensaje de manera internacional y que llegue a todo el mundo, es darle voz a todos para comunicarse de manera internacional de una manera análoga, fuera de la tecnología, porque si yo he llegado con mi celular a Turquía con un taxista y le digo en ese momento algo, se lo pongo, él lo escucha en su idioma, me contesta, yo lo escucho en mi idioma, pero tengo que tener el celular y tengo que tener el internet para que eso suceda. Y sí, qué padre lo que Elon Musk va a hacer, los neurotransmisores y los Neurolink, qué padre. Pero es importante que nosotros lleguemos al punto de que sí, aún sin la tecnología y aún la gente que no tiene acceso a la tecnología pueda comunicarse de esa manera. Eso es lo que a mí me llama la atención de hacer algo de este tipo de propuesta. Ok. Sí, y está excelente. Fíjate que
esto tendría más un impacto, yo creo que en futuras generaciones, ¿no? O sea, nuestros hijos, por ejemplo, ellos son los que con quienes se vería manifestado todo este cambio y esta inclusión, que es muy importante. Sí, no nos tocaría a nosotros, ya sería una vida para ellos, ¿no? O sea, nos costaría a nosotros un Exacto. huevo comenzar a aprender ese lenguaje de señas, pero yo Sí, creo que en 10 años ya podría ser aplicable. No sé, Fénix. Sí, de hecho yo creo que es bastante viable, pero es para las nuevas generaciones. De hecho yo conozco dos antecedentes que, no tenían como que el objetivo de implementarlo a nivel mundial, pero sí son antecedentes en relación a la investigación. Por ejemplo, el idioma necesariamente, así como tú lo planteas, en una de las investigaciones muestra que los niños antes de conocer el idioma del otro, inclusive desarrollar el idioma del otro, se comunican a través de señas. Y lo que arroja esta investigación es que generalmente en diferentes grupos de control los niños van a desarrollar casi el mismo lenguaje. Es decir, las mismas señas van a significar tanto en un grupo, en el grupo A como en el grupo B, exactamente lo mismo. Ajá. Pero son representaciones muy, ¿cómo se puede decir? Muy ligadas a la ¿Básicas? persona o muy profundas o muy primitivas, como por ejemplo mamá, ¿no? O como por ejemplo abrazo. Esto en estas investigaciones significaban eso en todos los grupos de control y no tenían interacción estos dos grupos. Ajá. Pero Wow. todos estos niños aprendían a decir abrazo a través de una significación como esta. Ajá. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, también hay un experimento que te ayuda a aprender, por ejemplo, inglés en función de las representaciones. Tú no aprendes como tradicionalmente te lo enseñan de las palabras y lo tienes que leer y primero te tienes que memorizar los verbos, sino lo que hacen es ponerte, de hecho también se puede hacer en español, eh, te ponen una, te ponen una figura, un árbol, y abajo te ponen el nombre, y entonces te lo repiten, te dicen árbol. Ajá. Y lo que hace tu cerebro es hacer la asociación entre la parte escrita y la representación del árbol. Entonces, justamente decía que es por representaciones porque esas señas, tomando lo primero y lo segundo, tendría que ser muy similar a lo que es el chino, ¿no? Que ya ven que sus kanjis, no sé si también sean kanjis o nada más los japoneses, pero ya ven que sus kanjis tienen como una figura. Yo la verdad no los entiendo. A mí me dicen, es que esta es una casa y yo así, no, pues está chido, ¿no? La casa. Pero tendría que ser así el lenguaje de señas en representaciones que simulen aquello que representan o que sean fácil de entender que se refiere a un árbol o se refiere a un perro, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje de señas de los sordomudos, hasta donde sé, esto significa mamá. Ajá. Y es Ok. algo que esto significa mamá, esto significa abrazo. En el lenguaje de los sordomudos, por ejemplo, esto significa abrazo. Y esa es exactamente la misma representación de señas a la que llegaron estos niños en ese experimento. Déjenme acuerdo cómo se llama el experimento Wow. y a ver si se los puedo mandar, porque está muy interesante. Eh, Porfa. entonces, yo creo que esa parte que tú dices es bastante interesante. Y los recursos mentales yo creo que los gastaríamos nosotros porque ya estamos medio chochos. Entonces, sí nos va a costar muchísimo aprenderlo a nosotros, pero me parece que una opción para que nosotros podamos aprenderlos mediante el juego. Hace poco uno de mis pacientes me platicó de un proyecto que él tiene con niños de primaria en donde les está enseñando braille y entonces descargó una aplicación para él aprenderlo primero y para hacer modificaciones a un nuevo programa para que se los pueda enseñar a ellos. Y dice, lo primero que hice fue llevarlo a cabo con mi hijo y su hijo en más o menos media hora, entre media hora y 2 horas, ya lo tenía dominado. A mí me costó casi 3 semanas y todavía, y de repente, o sea, lo Yeah. dejo 3 o 4 días y se me olvida. ¿No? Entonces a nosotros como adultos sí nos va a costar, pero a los chavitos pues es un mundo natural. Básicamente ellos ya nacen con eso y va a ser sumamente sencillo. El otro gasto de los recursos me parece que va a ser a nivel institucional, pues porque se tendría que empezar a enseñar en las escuelas. Ajá, para que Exacto. todos los chavitos lo aprendan. Creo que veo mucho más complejo la parte de llevar a cabo la enseñanza
que el hecho de que tengan alguna problemática los niños para aprenderlo. Claro, no, a fin de cuentas sería para ellos, ya no sería para nosotros, aunque yo la gente que he visto que no es sordomuda y que habla lenguaje de señas, muchos de ellos hablan al mismo tiempo verbal que en sus ademanes. Entonces, yo creo que aún así como adultos, si nos tocara estar viendo conversaciones, también crearíamos asociaciones, decir, o sea, si estamos escuchando en nuestro idioma la representación gráfica, pues al fin de cuentas sí terminamos aprendiendo mucho, ¿no? De cómo lo están haciendo. Sí sería un gastito extra, a fin de cuentas, de todas maneras, hay una capacitación constante que se le hace a los maestros y pues bueno, o sea, creo que de hecho hay que ser honestos, que mucha de la educación que tenemos o que teníamos se está volviendo obsoleta, sí tenemos que revisitar un montón de cosas, ¿no? De ahí lo mismo de que yo quiera hacer un proyecto diferente para la administración de los recursos, o sea, para mí desde las elecciones, desde la manera, desde la preparatoria, la secundaria, lo que le estamos enseñando a los niños, a los adolescentes, a los adultos, o sea, hay un montón de cosas que ya tenemos que comenzar a revisitar porque se están volviendo muy arcaicas y estamos teniendo una mala percepción del tiempo, ¿no? Creemos que va a tomar mucho tiempo hacer esos cambios y por eso no lo hacemos, pero nos está haciendo perder tiempo el no hacer esos cambios porque nos estamos rezagando. O sea, a mí algo que me llama mucho la atención, que a lo mejor no es un ejemplo en la misma línea, pero es muy claro de cómo tenemos una mala percepción del tiempo. Creemos que México está atrasado X cantidad de años, pero que esa cantidad de años no se mueve, que queda paralela con los otros países. Pero yo lo veo cuando yo estaba en Canadá viviendo hace, pues que será como unos 12 años, pues yo agarraba mi teléfono y mandaba un mensaje de texto y el mensaje de texto me lo regresaba. O sea, todavía no había tanto de las aplicaciones, apenas había llegado el iPhone por primera vez, pero todavía no estaba tan fuerte. Y el mensaje de texto me regresaba con los 3 o 4 siguientes horarios de los 3 o 4 diferentes camiones que estaban a punto de pasar por mi casa. Y yo sí me salía, güey, y decía, no, pues es que a las 3:16 viene el camión y yo me salgo a las 3:14 porque me toma 2 minutos llegar a la parada. Llegaba y a las 3:16 estaba el camión ahí. ¿Cómo es posible que 12 años después no lo tenemos en México? Y no es porque el tiempo no haya pasado, es el esfuerzo el que no se hizo. Nos fuimos dando nosotros un rezago por lo mismo de creer de, güey, es que es mucho esfuerzo, hay que cambiar todo eso, es que habría que hacer las rutas, es que los choferes, es que los sistemas de navegación satelital. El tiempo va a pasar y nosotros estamos excusándonos, no ustedes, sino nosotros como países latinoamericanos o tercermundistas, como nos llegan a llamar, que no es así, pero bueno, como nos llaman, nos estamos excusando en que va a tomar esfuerzo, pero la realidad es que si el tiempo va a pasar y en todo nos tenemos que estar actualizando, pues ya es hora de comenzar a revisar esas cosas que aunque tomen cierto esfuerzo, nos van a hacer brincar hacia un futuro en el que nos tenemos que adentrar porque nos estamos quedando atrás por comenzar a copiar lo que otros están tratando de poner. Tenemos que ponernos adelante de ellos para ponernos a la par. O sea, yo sé que soy raro, pero para poder ponernos a la par de los países, en vez de copiar lo que ellos ya están haciendo, tenemos que comenzar a innovar para que lleguemos a un momento en el que sí podamos estar equilibrados y el país y el mundo necesita estar en coherencia. No podemos nosotros seguir rezagados de un mundo porque la falta de conexión en nuestras mentalidades está creando una separación que nos está golpeando en todos los sentidos hasta el punto económico. No estamos usando bien nuestros recursos cuando hay países que no lo están sufriendo, ¿no? Como países como Noruega o Finlandia, que aunque haya problemas bancarios, ellos están protegidos por sus propias filosofías y por sus propias costumbres comunitarias. No estamos haciendo eso por ahuevonarnos como mexicanos. Y yo creo que ya es hora de cambiar esa mentalidad, ¿no? De decir, ¿sabes qué onda? ¿Cuesta trabajo? Sí, pero cuesta más trabajo no hacerlo. Sí, yo creo lo mismo que tú y justamente un comentario lo explica bastante bien, ¿no? La cultura mexicana es justificarse siempre y esto lo Pero, podemos ver en muchos aspectos, ¿no?
Rachel y yo generalmente hemos como puesto la lupa sobre ciertos contenidos que realmente son puras justificaciones. Ajá. En donde, y vaya, tú también lo has hecho. Acabo de ver un video muy genial que hiciste, me parece que hoy, pero tú también pones esa lupa, ¿no? O sea, deja de hacerte güey, deja de estarte justificando, porque ahí te vas a quedar y realmente aquello que quieres, porque realmente lo quieres, aunque tú dices que no lo quieres, no lo vas a tener por estar precisamente pensando de que te estás desarrollando cuando no te estás desarrollando. Ese me parece que es como uno de los pensamientos que tenemos a nivel Latinoamérica. Sí tenemos muchos problemas geopolíticos y presiones de países extranjeros, pero también tiene que ver mucho el hecho de que el mexicano se conforma en el sentido de que, pues hoy no me la pasé tan mal, pues ya ahí me quedo, ¿no? Y en estos aspectos que tú estás hablando, pues es simple y sencillamente imprescindible que el mexicano aprenda a tener la cultura de hacer política. Le tiene un chingo de miedo a la política y por eso los políticos pues no terminan haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Sino hacen lo que quieren y lo que termina llevando agua a su propio molino. Ya no es a lo que le sirve al pueblo o lo que le sirve a la población, sino lo que le va a convenir más al político, porque después eso lo va a llevar a escalar hacia un puesto más elevado, ¿no? Es que los partidos políticos no nos estamos fijando que son empresas. O sea, no están al servicio del país, están al servicio de ellos mismos. No sé cómo carajo se nos pasa la percepción de que, oye, realmente los partidos políticos ni siquiera existen. No es lo que se llama el cierre de doble opción en el arte de la venta, no es sí o sí, porque si fueran reales, pues no habría esos intercambios de ahora este es del PRI, ese es del PAN, ese es del PRD, y ahora ya hicieron mancuerna el PRI y el PAN, y ahora el PRD y el Partido Verde. O sea, güey, pues obviamente los partidos no existen, son solamente empresas. Pero fuera de Ujú. eso, hay una pelea que yo he tenido con ciertos abogados que afortunadamente al final siempre la gano, güey, que es, les digo, no sean necios, la ley, que es parte de lo que podría ayudar a que este tipo de propuestas como la que yo les dije y que les agradezco que la apoyan, se vuelvan reales. El mero, la manera más sencilla, más pragmática de explicar lo que es la ley es el reflejo del deseo de la mayoría. O sea, sí, podemos tener a nuestros diputados y congresistas y presidentes de su puta madre, pero a fin de cuentas no existe en el poder. Nadie, ningún ser humano tiene poder por sí mismo. El poder Ujú. siempre reside en la mayoría. Y si la mayoría en México decidiera que por ley debiéramos de traer gorritos en forma de culo, todos traerían gorritos en forma de culo, güey. Aunque a los presidentes y a los diputados y a los senadores se les hiciera gracioso, dicen, pues, güey, no hay de otra más que darle gusto al pueblo porque es lo que me va a dar su voto, porque todo mundo quiere eso. Y cuando todo el mundo quiso que hubiera oportunidad para el matrimonio homosexual, se hizo real. Cuando hace 20 años propones algo así, no, eso es imposible, no, porque es el deseo de la mayoría. Lo mismo con la marihuana, lo mismo con las razas, con las religiones, con todo. Siempre va a ser el deseo de la mayoría. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues aceptar ese poder, como tú dices, en vez de estar evadiendo el meternos en la política, darnos cuenta que en realidad nosotros somos la política. Los políticos no son razas ajenas, gente que nació en un pinche, en una bodega o en un edificio en específico y de ahí salió. No, los políticos son mexicanos, son ciudadanos. Es matemáticamente imposible que haya malos gobiernos donde hay buenos ciudadanos y que haya buenos gobiernos donde hay malos ciudadanos. Los gobiernos son un reflejo de nosotros y para que esos políticos se vuelvan responsables como queremos del país, pues nosotros nos tenemos que volver responsables del país. Sí, por supuesto. Oigan, Y es Oigan, precisamente esa parte. me voy a disculpar enormemente. Yo sé que esto es una super mega grosería, pero me está escribiendo, no sé qué problemas y me está marcando mi mujer. Parece que tuvo una bronquilla. Me voy a tener que desconectar. Sí, está muy bueno lo que estamos platicando. Y Rachel y Caos y Fénix y Oscar, siempre un gusto, pero no sé qué está pasando ahorita y me tengo que desconectar. Discúlpenme.
No te sin preocupes, problemas. dale, hay No te prioridades. preocupes, no te preocupes. Que todo salga bien. Gracias por entenderlo. Suerte, campeón. Gracias, Que todo platicamos de salga nuevo bien. pronto. Perdón, me disculpo. Sí, un Gracias, que abrazo. tengan mucha noche, muchas gracias. Igual que todo vaya Abrazo bien. grande. Gracias. Bye, bye, bye.